Buenas tardes, buenas noches. Como les decimos siempre a aquellos que están un poco lejos y que nos siguen. Antes, un pequeño aviso parroquial. Más que aviso, una aclaración para la muchachada de Godoy Cruz en Mendoza. Es cierto que alguna vez he dicho Godoy, pero no es peyorativo, ni busco de ninguna manera tener un enfrentamiento con ustedes, ni es un menoscabo, y sé perfectamente que se llama Godoy Cruz Antonio Tomba, y reconozco a Mendoza como una de las mejores provincias. No hubo mala fe de ninguna manera, si así lo entendieron, pido las disculpas del caso, ya lo hice, hablé con el presidente del club, sé que el programa se ve en Mendoza, pero ya está la situación, se superó, hoy especialmente con el aporte del diario Clarín, que hizo mi declaración después de las declaraciones que hice en radio, así que yo lo doy por superado el tema, no creo que dé para más. Ustedes saben que cuando yo transmito acá digo River, no digo River Plate. Cuando digo Boca Juniors, no digo Boca Juniors, digo Boca. Cuando digo Vélez Sarsfield, digo Vélez, trato de acortar, pero sin ningún fin de, de molestarlos o de dañarlos. Así que el Godoy será superado por Godoy Cruz en las próximas transmisiones. Terminado este tema, está con nosotros Oscar Cocho López. Osvaldo Cocho López, perdón. Osvaldo, perdón. Cocho es... La gente te conoce por Cocho. Sí, claro. Vos hablabas de Godoy y como me digas Osvaldo. Claro. No, ¿Cómo no? Perdí el nombre ya. Perdiste el nombre porque no hay vuelta que darle. Claro. Cuando voy por los autódromos todo el mundo te grita Cocho una foto, Cocho una selfie, Cocho esto, Cocho una consulta. Lucía, la brasilera de que nací, mi madre, sí, dijo, le voy a poner Cocho porque tiene un vecino que tiene 15 años y le voy a pedir permiso a la vecina, después me entero, por supuesto, yo de esto, porque es muy educado ese chico, no tiene padre y es muy educado y le dicen Cocho. Y por eso me puso Cocho, a ver si salía educado como el del vecino. Bien, Cocho, me decías recién, mientras esperábamos, por supuesto que vamos a recordar a Juan María Traverso. Claro. Un golpe, su fallecimiento, para aquellos que lo conocimos mucho, él mucho más que yo especialmente en esta última etapa, en la que ya era más dirigente y en la que tenía más tiempo para tomarse un café o tomar un vino y poder charlar largamente, porque era un gran hablador, un gran contador de historias. Pero vos me decías, yo corrí 40 años sí, y él 35. Sí. Es mucho tiempo. Sí, es mucho. Y además en varias categorías a la vez. Hubo años que corrí 4 categorías, y el flaco también debe haber corrido 2 o 3 seguro, muchas veces. Pero la suerte que, como le decía los últimos años que hicimos un programa de televisión juntos, le decía, flaco, disfrutemos esto porque somos sobrevivientes de la época. Porque ¿cuántos amigos se quedaron en el camino? ¿Cuántos se mataron en las carreras de auto? Hubo épocas en los primeros años que se mataban 10, 15 sí, corredores por año. Una barbaridad, porque corríamos en las rutas abiertas, en las rutas con los autos del año 60, eran los grandes premios famosos yendo por la tierra a la montaña y volver, ¿no? Ni hablar. Yo corrí un poquito más que él, primero porque tengo 2 o 3 años más que él, pero porque yo empecé a los 15 años, muy joven para la época, y él empezó a los 20. O sea, creo que por esa fue la diferencia. Después, más o menos, yo dejé de correr en el 2003 y él en el 2005, que fue la última etapa que corrió conmigo en el River Plate Motorsport. ¿Se acuerdan cuando hicimos el equipo de River? Ah, claro. Con los autos de River, que lo presenté en la cancha de River, sí, junto claro. Era Cochito, mi hijo que había venido de Europa, y el flaco Traverso de piloto y yo de director de equipo. Cocho, usted disculpe, a los 15 años. A los 15. Yo leí algo cuando venía para acá. No le digas de usted a Cocho. Sí, eso. Bueno, Por favor, Cocho es un si bien conozco a tu padre, es un amigo de todos nosotros. Estamos bien, te pido disculpas. Te decía, 15, ¿hoy se puede correr a los 15 años? Creo que no. No, creo que no. Hoy no se puede correr a los 15. Hoy a los 6, 7, mi nieto. Mi nieto. ¿Quién le digo cómo me... A ver, hasta donde yo sé, el carnet de conducir te lo dan a los 18. Ah, no, eso para a los 17 para la calle. Ahí está. Pero no, esto no es calle, esto es un partido adentro. Ahí está.
Ahora me acuerdo cuando mi mamá me decía, por favor, corre despacio. Y ahora lo agarro a León y lo pienso, ¿no? El hijo de Cochito y de Connie, le digo, por adentro, corre despacio, pero no se lo digo porque 6, 7 años empezó a correr karting y ya está en la promocional, tiene 7, 8, está en la promocional y andan a fondo y lo ves andar. Y, ahí andar a fondo en un momento era andar a 200, andar a fondo ahora es andar a 300. Sí. ¿En algún momento se tiene miedo? Uno en las carreras no tenés tiempo de sentir miedo. Podés sentir miedo o temor cuando ves que se te mató un amigo al lado y al día siguiente tenés que correr y estás a la noche y digo, qué difícil que es esto. Pero después sos Superman, te sentís Superman. El dominio de tener una máquina de aire o de tierra, que es lo mismo, es como tener mis manos, es lo mismo, mis pies, siento la misma sensación, forma parte de mi cuerpo. Entonces yo sé lo que voy a hacer, para dónde. Claro, está el imprevisto, hasta el que se te cruza, hasta el que explota una rueda, hasta que un salto cae mal el auto. Claro. ¿En algún caso la mala fe que alguno te quiere sacar? No, pues sí, aunque no sea mala fe, aunque sea eso, en la época nuestra era duro, ¿no? El flaco nos matábamos, o sea, nos matábamos, quiere decir nos chocábamos duro. Bueno, el flaco Traverso dice en un momento, claro, cuando le preguntan de las carreras actuales, esto fue hace unos años, que fue a Tengo mi palabra, creo que fue la última gran entrevista que hizo en la televisión, le preguntaron eso, cómo veía el automovilismo local, y decía, yo hay muchas cosas que cambiaría porque hay muchas cuestiones fuera de reglamento, que yo las inventé, que yo las hacía y yo me beneficié, que ahora las veo y quizás los comisarios no la pueden advertir. Así es. Sí, y la televisión la advierte también, es el VAR. Claro. La advierte. Pero igual nosotros sabíamos cómo tocar a un compañero para correrlo y a qué velocidad y en qué lugar. Claro. Vos a 250 kilómetros por hora lo tocas en la cola un auto y sale despedido. Pero vos a 80, 100 en una horquilla, te le apoyás, le ponés toda la puerta, le decís correte que te llevo y te lo llevabas para afuera, pasaba nada. Y después te la devolvía. Y bueno, pero esto no es ni mejor ni peor, es diferente, porque muchas veces cuando yo le decía al flaco esto, como le digo a Guerra, a Yoyo, a Ray, a todos los chicos que hacemos cosas de estas que nos gusta tanto, le decía, ojo con lo que hablamos porque por ahí los jóvenes no lo interpretan que estamos diciendo que nosotros éramos por ahí mejores o más valientes. No, para nada, son estilos y en el fútbol pasaba lo mismo. Pernía y Pasarela, cuando se juntaban eran un choque era un choque de 2 tanques de guerra y ahora los echan a los 2. Lo que los chicos tienen que saber, y lo saben porque ustedes permanentemente se los cuentan, ¿no? Desde la televisión, en cualquier circuito, que los autos que ellos conducen hoy, cualquier turismo carretera, tiene muchas más protecciones que no, ni hablar. Ustedes no tenían la famosa jaula, ustedes no tenían, bueno, la cantidad... La construcción era distinta del auto. ¿No? Tenemos una jaula hecha con caños de luz, como digo yo, o de caño de escape. Ustedes, claro, no, y amurada dentro de un auto que se había fabricado en el año 50, 60, que no tenía cataforesis en esa época en su fabricación, que en el año 80 era una lata oxidada. Claro. Y cuando te pegaba la piña se desarmaba todo. ¿Qué va a ser una lata oxidada? Yo siempre fui hincha del automovilismo y del de ruta, cuando estaban los hermanos Galvez, cuando estaba Dante mi padre Biose, cuando estaba Carmelo Galvato. Realmente esos eran autos mucho más viejos porque eran del 40 y pico, adaptados. Y cuando vos entrabas al auto decís, pero ¿cuál es la protección? En cuanto vuelquen, aunque tengan un accidente, bueno, así murieron muchos compañeros, amigos, ¿no? Ni hablar. El incendio que era... No, en la época de mi padre y posterior a los ídolos que nombraste, se me pone la piel de gallina porque yo tuve la suerte de vivir con ellos, ¿no? Porque empecé como de bebé, como hoy a mi nieto a los 6 años. Porque para la época tener 15, 20 años eres un bebé. Todos tenían 30 y 40. Entonces, sí señor, no señor, ni hablaba siquiera con ellos. Escuchar. Sí, quiero hablar. Yo iba a 05, me llevó el Tano Vianini, que era un lugar donde se juntaban... 05 está ahí en la calle Paraná y en la calle Arenales, estaba allí, ahora hay una pizzería. Sí, era el lugar top de los genios. El templo. El templo, imagínate, Charlie Menditegui, Rolo de Alza. Rodrigo Deli, había un montón. Sí.
¿Qué quiere decir? No, porque lo que decían ustedes de la curva es suficiente. No, a tal punto, el tema de aquellos autos de las cupecitas y el temor a que pasara algún accidente, que Juan Gálvez, que se mata en la Vuelta a Olavarría, Claro. es por no estar Atado. con el cinturón de seguridad. Con cinturón. ¿Por qué? Porque él tenía miedo a morir quemado. Sí, claro. Entonces, él tenía una lucha muy mano a mano, muy cabeza a cabeza con los Emiliosi. Estaba corriendo en Olavarría y venía ganando la carrera, en un circuito que era mitad tierra y mitad asfalto. Y bueno, en una curva, la tierra a veces con lluvia te juega mal, salió, volcó y bueno, después se contó la historia que él, como no iba atado, salió despedido. Salió despedido y murió, pero ¿por qué? Porque tenía miedo de quedar adentro encerrado y que se incendiara el Algo auto. que después te quiero preguntar de María Traverso, que yo vi ayer, creo, cuando hablamos un poco del tema, la famosa imagen donde él corre con el auto, termina ganando, y fueron creo como 800 metros que termina con las llamas abajo del chasis, ¿no? Estuvo con las llamas, pero con el aceite, porque perdía aceite el auto del Flaco. ¿Podría haberse explotado? ¿Podría haber explotado el No, auto? porque era una pérdida de aceite, y la pérdida de aceite él se dio cuenta por el olor que era una pérdida de aceite. La pérdida de aceite, cuando llegó al escape, el escape rojo, caliente, se no sé si lo tenemos ahí para mostrar, porque ya lo puedo ver. Yo no entendía es emocionante. ¿no? Igual, el Flaco ganó una carrera entre ruedas. Se le salió la rueda atrás y ganó una carrera Yo no entre sabía ruedas. siquiera cómo estaba viendo con el humo. Es que yo le quiero explicar a la gente, nosotros manejamos así todos y se te daba esa situación y le daba para adelante y el Flaco era un hombre que le gustaba ganar, él que salía para ganar, ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, mirá. El Flaco, mirá, date cuenta que va otro como Silvio Oltra, que le ganó en esta carrera. ¿Con quién estaba acá mano a mano? No me acuerdo. Silvio Oltra, con Silvio tuvo la desgracia. ¿Ver adentro del espectáculo? Porque yo no creo que ver con el humo, ya directamente vas insinuando por dónde tenés la curva. Y Silvio, vos sabés que no lo podía pasar, porque intentaba pasarlo, porque el Flaco vio que estaba complicado porque su propio aceite le patinaba, pero le patinaba más al de atrás. Ayer escuché un reportaje, quizás es este, que él cuando le preguntan qué pasó cuando él vio que se derramaba aceite y que tenía el auto incendiado, dijo, no, quédate tranquilo que yo tenía el picaporte, que cualquier cosa que pasaba yo me tiraba. Yo me tiraba. No, y el Flaco sintió el olor y le siguió dando y que se rompa todo, porque nosotros corrimos así toda la vida. Y él era un tipo decidido. El Flaco hizo algo que es un poco una enseñanza que yo se las cuento a los chicos. Vos tenés elecciones de vida en todo sentido, en todo momento, y manejás tu vida como querés. Y el Flaco dijo, yo voy a ser corredor de autos, y le pidió al padre que lo ayudara. El padre lo sacó carpiendo, porque él me lo contó, y al final consiguió la plata para comprarse un remis, con la excusa que iba a trabajar con el remis. Lo vendió el remis y se compró un auto de carrera, se empezó a armar un auto de carrera. Cuando se enteró el padre era tarde, que ya corría. O sea, y el tipo dijo, yo voy a correr, y dedicó el 100% de su vida a las carreras de autos, cosa que yo no hice. Yo corrí 40 años, corrí 4 categorías, casi 1000 carreras, pero me hacía negocios, salía, otro tipo de cosas. Ayer viajaba a cualquier parte del mundo. No, era un segundo porque al Flaco en un momento cuando le dicen, cuando se había retirado, él decía que no extrañaba para nada las carreras, pero sí el tema de la velocidad de la vida. Yo vivía una vida a tal velocidad que después se me hacía muy largo todo el día. ¿Vos lo sufriste también? Vos tenés 40 años siempre corriendo todos los años. Tenemos un vicio que es la adrenalina. Yo nunca tuve ninguna cosa rara en mi vida, pero ni rara, no tuve la posibilidad de probar cosas, ni droga ni nada, pero la cocaína debe ser una droga muy fuerte y la adrenalina me parece que debe andar por ese camino. Con respecto, claro, porque me lo dijo un médico en un viaje me dijo, Flaco, buscate un deporte para hacer después de que dejes las carreras, porque vos sos un adicto ¿a qué? A la adrenalina. Claro, jueves, viernes, sábado, domingo era boom. Venías el lunes, martes, descansabas un día, al otro día la mente ya está a fondo. En otro circuito, con otro auto, arriba algunos con techo, en otros sin techo. Todo. Y a pesar Y bueno, por eso me dijo, hace un deporte que compitas. Y digo, pero que compita el juego al tenis. No, buscate uno que de larga duración. Y empecé a jugar al golf. A los 40 y pico de años empecé a jugar al golf. Bajar igual 20.000 cambios. No, pero no, porque
pasa en la vida de uno, pasa por la competencia, por el papelón, por saber hacerlo bien. Y vos estar parado en un deporte, el que sea, así sea la bolita, si lo haces mal, te sentís un ridículo, porque sos competitivo. Ahí está. Y eso te produce la excitación de decir, voy a hacerlo bien esto. Ayer en la es algo muy interno. de Radio Colonia de Cali, que estaba escuchándola mientras iba a homenajear a un amigo, el flaco Facundo Arduzo, corredor de varias categorías, especialmente del turismo de carretera, lo describió para mí de manera fantástica. Dijo, en el salvaje mundo del automovilismo era el animal más feroz. Claro, claro. El flaco salía, porque nosotros nos chocábamos con todos, pero él y siempre lo decía, flaco, ya vení con ventaja. Él era muy inteligente porque, ¿qué hacía? Buscaba muy buenos mecánicos. Claro. Berta, Erseg, todos nombres de Bersoli, siempre. Equipos buenos, y los tenía zumbando a todos. Pero cuando probaba el jueves, él ya sabía cómo venía la carrera, ya sabía que tenía el auto para ganar. Y entonces yo lo fui agarrando, yo y otros, lo fuimos agarrando, entonces sabíamos por dónde atacarlo, por dónde no, y él sabía cómo defenderse o cómo atacarte a vos. Y eran así. Viste, yo de encontronazos, bajarnos del auto que nos tenían que separar. Claro, eso te iba a decir. Pero atención, a la noche íbamos a comer al mismo lugar todos juntos. Claro. Como en el rugby. Y muchas veces como en el fútbol también. En el entrenamiento, viste, siempre hay un roce. Yo soy un ignoto en el tema. Me gustan las carreras, pero nunca las fui a ver. A mi viejo lo he acompañado a veces cuando hacía una revista muy chiquito. Pero ¿cuánto? Y esto puede ser una tontería, lo le pregunto. ¿Cuánto tiene que ver la destreza del conductor o la destreza del auto? Es una historia esa del automovilismo. ¿Cuánto el corredor y cuánto el auto? Claro, fue cambiando a medida de los años. ¿Por qué fue cambiando? Porque yo te voy a hablar de mi época. Desde chico aprendí a andar en fórmula. El flaco fue a turismo carretera, yo fui a la Fórmula 2. Entonces eran distintos sistemas de trabajar sobre el auto. Claro. Pero en definitiva más o menos iguales en el final. ¿Qué quiere decir? Que aprendimos a sentir en nuestro cuerpo, como siento volando un helicóptero, como te dije antes, como siento cualquier máquina, cuando vos te subís una moto, la moto tiene que ser parte tuya. Si no es parte tuya, no te subas a la moto, o al revés, vos parte de la moto, como sea, porque si no, no lo podés manejar bien, vas a tener un accidente. El auto es así. Entonces yo me sentaba en el auto, daba 2 vueltas y decía a los mecánicos, atrás amortiguador, ponele más avance, bajen la goma, no, se está yendo de trompa, un poco más de carga, y los mecánicos anotaban y hacían correcciones. Esto fue cambiando en la medida que en los años 90 nos llegan los autos con tecnología, y entonces yo ya tenía 200 sensores en mi auto, en los Alfa, me acuerdo del equipo italiano que corría, y entonces vienen los ingenieros, ¿cómo lo va? Bien, sí, que se tranquilo, que ya vimos que el amortiguador anda mal. ¿Cómo ya vieron? Claro, ya veían que el amortiguador no funcionaba en los recorridos, la fuerza G del auto hacía que la goma se movía. Nosotros... O sea, usted lo que está remarcando, digo, para la gente que no sabe mucho de automovilismo, que con la tecnología se equipararon la cantidad. Claro, nosotros hacíamos... Todo. Ahora sí realmente hay una mano del conductor. ¿Eso? Claro, nosotros hacíamos el auto para que el auto sea ganador. Y por eso te contrataban. Después tenías que ser buen corredor. Pero lo anterior era primordial. Lola Reutemann era un tester espectacular. Esa es la verdad. Quizás no fue todo así manejándolo, no porque no sabía manejar, sino que no se le dio las carreras, porque ese es, viste, meter el gol que no pegue en el travesaño. Interesante. Y esa es la realidad. ¿Te diste piñas fuertes? Sí, bueno, ahí googleen, yo tengo... Vos sabés que a través de las redes, que es fantástico para nosotros, ¿no? Digo, ¿por qué para nosotros? Porque nos vuelve la memoria. Claro. Porque la gente te empieza a mandar cosas que yo ni me acuerdo, ganaste en tal lado. Che, Ángel, le digo a Guerra, yo me olvidé que gané en Pigüe, por ejemplo. Sí. A mí me pasa lo mismo, pero viste que mirá, acá la gente puso la filmación y todo de la carrera. Y eso es muy importante para refrescar nuestra vida, porque era muy intensa la vida. Hoy en día veo a los jóvenes que tienen una vida muy
muy sectorizada, ¿no? Los veo muy concentrados con el tema de todo lo que son los sistemas de adaptación de los autos, de computación, la conexión con sus ingenieros, todo como muy repartido. Atlética. Nosotros teníamos preparación atlética, los de ellos tienen más, sí. Porque la fuerza G mía era 250 y la de ellos a 300. Parece que no, pero es un montón, son geométricas las diferencias. La ecuación. O sea, eso es lo que más diferencias siento. Pero cuando se ponen el casco y están arriba de la autocarrera, esto es exactamente igual que en la época de Fangio o de los... Después del choque o de la piña, Sí. ¿te queda alguna duda? Resabio. No, yo creo que el resabio queda cuando vos te lastimás. Cuando te lastimas. Si la gente puede googlear, por ejemplo, accidente de Balcarce, Cocho López, accidente de Balcarce. Yo di 14 vueltas a 200 y pico kilómetros por hora. Cada hora. No quedó nada del auto. Se le voló el motor, van a ver cómo vuela el motor. Sí. Mi acompañante y yo quedamos sentaditos los dos. Balcarce era un circuito peligroso. Y sí, porque no tenía... Era muy peligroso. Era montaña. Exacto. O sea, era un autódromo en la montaña sin protecciones. Y una montaña que a veces tenía ciertos Movimientos. Sí. Claro, entonces la pista saltaba. Sí. En uno de esos saltos, faltando una vuelta o 2 vueltas, venía ganando. Vos no querés levantar, vos querés seguir a fondo. Y sentía que una goma iba mal, que se estaba bajando, y pierdo el primer puesto y lo sigo y quedo segundo y me va a pasar el tercero, y de golpe, ¡blum!, se corta la dirección por la exigencia de la fuerza y el auto fue para la montaña y allá fuimos. ¿Y saliste caminando? Yo estoy viendo justo Sí, ahora. sí, mi acompañante lo pueden ver. El acompañante salió, abrió la puerta. ¿Abrió la puerta? No, te cuento, con Dorito Medina. Diste como 2 vueltas, 3. No, di 14. La cámara lo muestra, o sea, el camarógrafo escucha que la gente grita, porque es impresionante ver el audio de la cámara. La cámara lo toma en la mitad, ya la otra mitad había pasado, lo toma al final. Claro. Y doy 7, 8 vueltas al final, ya venía a dar 7, 8. ¿Qué tiene? Como te decía, vos bajás del auto... Y bajé del auto, un golpecito acá, que yo a la semana estaba corriendo. Claro. Mirando esto, discúlpame, Fer, porque me encanta esto. Te voy a sacar de ahí, que es lo Dale, que estaba dale. pensando un poco. ¿No? Me pasó con mi hijo hace poco. Sí. Que fueron con sus amigos. Lo voy a decir, porque es un lugar muy característico en el GBA, se llama Constituyentes, el Pancho 46 habrán ido. Sí. Pancho 46. Ahí se juntan a correr picadas. Claro. Es una tontería quizá. No, es terrible. Lo bajo a lo que vivimos todos nosotros. Primero, si usted hoy permitiría a un chico de 15 años correr con esas cosas que usted... Pero que se permite esto. Yo digo que se permite. El tema como padres. No, pero tenemos decirle a tus hijos que lo voy a agarrar de los pelos y me lo voy a llevar para el autódromo. Ahí está, eso. Pero claro. Mirás de las picadas. Si alguna vez te pasó que te cruza un pibito en un semáforo, te empieza a acelerar y te empieza a Son pasar... unos tontos. Ahí está, unos tontos. Yo les invito a todos. Acá, en camino a San Pedro, tenés un picódromo. Que van pilas y pican y está todo preparado y van... Y antes el autódromo también tenía la posibilidad. Hoy también está. el autódromo de Buenos Aires es uno de los mejores autódromos del mundo para esto. Eso te iba a preguntar. Claro. El mejor autódromo en el que corriste es el Oscar. A ver, yo quiero dar esta idea a todos los chicos. Son fantásticas las picadas en los autódromos. Aparte con premio, no cuestan nada. Y aparte... toda la seguridad. Y divertido porque el ambiente, música, esto, el otro. Festival. Esto de hacerse el picador en la calle es una estupidez. Parás en Libertador. Ahí está. Frente a la Residencia de Olivo, que tiene una avenida ancha. Ahí está. Y uno te reconoce y te hace... Y yo le hago plom, plom, y le bajo la ventana y le digo... ¿A qué hora? ¿Y a qué hora que? Mañana el autódromo te pide, ¿a qué hora te explico cómo es? Y te torea. Pero claro. Claro, le decís, sí. andá y corre solo. Yo hablo de las picadas de mi época. Cuando nosotros salíamos a la calle hace 1000 años atrás, íbamos de Flores a Ezeiza, a ver quién llegaba primero. Pasabas en Rivadavia, en General Paz y en Richieri pasábamos 3 camiones, 4 colectivos y 5 autos. No había nadie. Había inconsciencia antes, estoy de acuerdo, yo me acuerdo que he ido de chiquito ahí al Pancho 46, era famoso. Sí, pero había 10.000 pendejos, habíamos 10.000 viendo picada y varios. Pero fue cambiando. El otro lugar era la zona de Palermo. No, en los bosques de Palermo. Obvio. Ahí se hacía. No, las picadas de cuando yo era niño que me contaba mi padre. Momento. Corría Quintana,
Alvear, Callao, que era de empedrado, mano y contramano, y Quintana de nuevo. Mi padre, años 40. Claro. 40. Pero no había nadie a las 10 de la noche en la biela, la veredita, que después se llamó la biela, que se llama la biela. Me decía mi padre, en los años 30, no había nadie, nadie. A mí me tocó los años 60, 50 y pico, 60, y vuelvo a repetir, a las 10 de la noche no había nadie en la calle. Totalmente distinto, al revés, teníamos que decir, muchachos, vamos a las picadas, a las piletas de Seiza o a la palangana, porque le decíamos al borde de lo que hoy es la universidad universitaria, con todas las piletas que tiene ahí uno de los sindicatos. Eso no había nadie. Entonces nos juntábamos 100, 200, 300 para tener gente, que éramos nosotros. No había público. El flaco Traverso era... uno arriba del auto, un animal, como decía, el mejor animal, como decía Arduzo. Y fuera del auto, en aquel tiempo, cuando ustedes competían, ¿era otra persona? No, siempre igual. Siempre igual. El flaco era así. No, porque en algunos casos a Di Palma lo tenía de hijo y lo quería pelear. No, pero Di Palma chico. Claro. Porque con Di Palma padre, igual que conmigo, igual que con tantos otros genios que han corrido con él, el flaco era así, salíamos de la carrera y nos prepoteábamos, hasta nos chocábamos en el estacionamiento. No. Y sí, porque era la parte nuestra, era la vida nuestra. Claro. Pero vuelvo a repetir, a la noche íbamos a comer todos juntos, no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa? Después empezaron a venir las generaciones más jóvenes. Entonces se pelea ahí, van a ver que uno lo puteaba, lo voy a cagar a trompada. Y yo le decía, flaco, vení, ¿por qué vos te vas a cagar a trompada? Vos te tenés que cagar a trompada con Luis Rubén, que es el papá, conmigo, no con el hijo de ellos. Pero era tan vehemente, era así. Y después la gente lo quería porque era así. Después entró en una etapa, bueno, ya en el final, cuando dejó el automovilismo, se puso al frente de la Asociación de Argentina de Volantes. Que es, quiero explicar a la gente, nuestra mutual. En la Asociación Argentina de Volantes se creó en la época de mi padre, y se crearon todos nuestros padres, porque es la mutual. Cuando vos tenés un accidente bastante de carrera... Muchos amigos, voy a conferencias, voy a charlas, voy a presentación de libros. Muy bueno. Y el flaco tenía ya un rol educativo. Seguro. Él se había propuesto hacer cursos en todo el país y los hacía enseñándole a los chicos cómo tenían que conducirse en la calle con un coche de calle, ¿sí? Porque él había pasado tantas historias como todos ustedes, como estamos contando. Te digo más. Que él se puso en profesor en un momento determinado. Es así, todos hemos... Bueno, lo hacemos también ahora. Sí, pero el flaco tenía, creo que tiene o tenía... el galpón del flaco, que es excepcional, se juntó todos sus autos antiguos. Yo tengo lo mismo, pero lo tienen mis amigos, lo tienen otros están en el Museo de La Plata. De La Plata, el otro está en el Museo de Fangio, hay dos repartidos. El flaco tenía todos sus autos ahí y juntaba mucho dinero con respecto a la gente que iba a escucharlo hablar y a mostrarle sus autos. Y todos los meses lo hacíamos y nosotros lo apoyábamos porque él juntaba dinero para el hospital del Villa Ramallo, para la salita de primeros auxilios de Villa Ramallo. O sea, nosotros vivimos de esta forma, seguimos viviendo de esta forma. ¿Y cómo se maneja hoy? Te estoy preguntando, quizás estoy sacando de eso. ¿Maneja qué? ¿Calle? Manejar calle. Como cuando vos venís y manejás la calle, que la gente te debe conocer, no sé. Yo voy a Brasil, por ejemplo, para mí se maneja mal en Brasil. Pero los brasileños dicen que se manejamos mal nosotros. No, ellos son 10 veces peores. Son 10 veces peores. En la calle, gracias a que las multas son bien caras. Ahí está, mirá que que la nafta también cuesta, ya nadie acelera. Mirá. Van todos 80. No sé somos hijos de rigor. Y es así. Es así, ley pareja no rigurosa. Esto, mira, yo ayudé mucho en lo que fue la confección de todo el scoring y demás, que lo trajimos de España. Y es así, en España antes eran todos corredores de auto. Cuando comenzaron a cobrar 500 euros por decir hola, ya nadie más dijo hola. Y esto es así. Y tenemos que entender de que el ecosistema que vivimos hoy no es el de antes. Y si alguno corre, mata a 100. Por eso, gracias a Dios, todos andamos. Y a vos te pasa, cuando te vas a agarrar ruta 2, ponés que agarrarse a la noche, te viajás de noche, de día, ¿te gusta pisarlo un poco más a pesar de...? ¿A dónde vas a pisar? Te vas a pisar una vaca. ¿A dónde vas a pisar? Vos pasaste los 120 kilómetros por hora y el auto es otro auto. Mira, primero te fuiste a Mar del Plata con la familia, entonces le pusiste 4 valijas.
y le pusiste 3 personas más. Ya no es un auto, es una pick-up. Claro. Si le metiste 500, 600 kilos, es Habría una que pick-up. decirlo, y además hay- No frena, no dobla, no acelera. Además hay rutas que no están bien. Eso ni hablar, La es ruta. una ¿Cuánto locura. hizo Menem de acá a Pinamar una vez? Sí, No me acuerdo, pero era una anécdota que yo la quisiera ver si la hizo. A ver si la contó hizo. para no, la historia. En vez decía que hizo 1 hora y media. Ah, que puso 1 hora y media pero acá a eso te Pinamar. digo. Ah, en hora y media no. Que la hizo, que salió con la Ferrari de Ah, es Olivos verdad. y la Me escondió consta. en un hotel en Pinamar, seguro. yo Sí, estoy seguro. claro, Carlitos. Pero era así. Hoy, era chicos, divertido. en los últimos 20 años, para poner una fecha, el desarrollo automotriz en el mundo, en la Argentina, se fabrican casi 1 millón de autos, ahora 500. Es una locura. El parque automotriz en la calle, bueno, no hay donde estacionar, no hay donde andar, no hay donde poner. ¿Es una solución el auto eléctrico? Es una solución por un lado, pero tiene dos problemas en la Argentina. No me voy a ir tan lejos. El auto eléctrico es bárbaro por toda la polución y por todo lo que nos brinda y porque tiene pero hay que generar electricidad para cargarlo. Obvio. Y hoy la electricidad que nosotros generamos en la Argentina deja una huella de carbono infernal. Y no tenemos cómo producir. Si ponemos 10 autos a cargar en esta manzana, más los ordenadores de las Bitcoin y todo lo que usamos, dejamos a las manzanas sin luz. Bien. Eso está pasando en Europa. Hubo una categoría, Atención, hubo una es cierto. categoría que anduvo por acá, Sí. que era una categoría La Fórmula E. en la Fórmula E. Cochito, mi hijo, desarrolló los autos en Inglaterra. No tuvo éxito. No tiene éxito, porque es un show, pero eso es algo muy marcado. Son 20 autos que corren, 30 autos que corren. No estamos hablando de esa Menos cantidad. velocidad que los otros. No, son rapidísimos. ¿Sí? El auto Igual que la Fórmula 1. acelera más que un Fórmula 1. ¿Viste un Scalectric? Sí. ¿Oíste la velocidad que va? El motor eléctrico tiene una reacción terrible, un pique. ¿No crees que puede haber un turismo de carretera con motores eléctricos en el futuro? Puede ser, pero primero hay que pensar en cómo generamos la electricidad para cargar todo eso que queremos hacer. Claro. Segundo, hay que desarrollar cargadores eléctricos como hay en Europa, si no acá no puede salir de la ciudad. Pero es verdad lo que dicen que- Pero es un avance. Eso es una información Pero más. piense más en el hidrógeno, agua, hidrógeno, piense un poco Bueno, más. Elon Musk tiene un problema que obviamente que está tan en boga en la Argentina porque nuestro presidente siente devoción por el empresario, creo que es el más rico del mundo o el segundo, esta semana fue cambiando el ranking, porque sus propios autos, que es la más plata que tiene, son los Plausodesk, Claro. tienen problemas de electricidad por eso, porque dicen que no se puede abastecer. Así Pero es. Si todos fuesen autos eléctricos, el mundo no podría abastecer. No hay en el mundo cómo abastecer la cantidad. De hecho, en los países europeos, en los nórdicos, que ya querían cambiar, ya están dando marcha atrás un poquito, estirándolo más Claro. el auto térmico a combustión porque no lo podemos. Creo que en Inglaterra Se puede cargar. En 10 años tiene que ser todos eléctricos, eso lo están, ¿Cómo lo van a cargar? modificando ahora. Eso es. Sí, lo que pasa es que tienen una lucha allí con los defensores de la gente de la Agenda 2030 Cierto. y hace que tenga que hacer algunas declaraciones Total. y después cuando llegue el tiempo y se dan cuenta de que no tienen llegamos, tanta electricidad van a tener que alargarlo. Sí. ¿Es el circuito de la ciudad de Buenos Aires el mejor de la Argentina? No, hoy no, porque se han hecho autódromos No, más digo en el modernos. trazado, no estoy En el hablando. trazado es hermoso. No, porque digo, Sí, no, vos vas a el La de Pampa, Termas. el de La Pampa, El de La Pampa, el de Termas. son hermosos. De San Juan, hermosos. un nuevo, son autódromos nuevos. Sí, pero digo Buenos el Aires trazado. es excepcional. Somos Excepcional, unos ¿no? privilegiados los porteños porque tenemos un autódromo dentro de la misma ciudad. Claro. Y el trazado, los mixtos, el parque, todo lo que genera ese espacio verde a la ciudad. Para como los más es el- jóvenes que se corrió mucho la Fórmula 1 ahí en el Sí, circuito. claro. Y bueno, yo estoy tratando, hice la ley del autódromo. Sí. Por gracias a Dios me ayudaron la gente del gobierno de la ciudad a hacerla hace 6, 7 años atrás. La hice, la presenté y tenemos autódromo por muchísimos años protegido. Porque algunos pensaban hacer un barrio. Sí. Entonces le saqué la idea de golpe, por gracias a Dios.
pero es un lugar donde disfruta mucho la ciudad, porque hay de todo en el Autódromo de Buenos Aires. Claro. Hay escuelas para mecánicos, pues visitas de colegios para ver la historia del automovilismo, hay escuelas a nivel de Federación Internacional del Automóvil. ¿Se pensó en un momento también hacer en un centro de automovilismo como para que se vendieran autos ahí mismo? Está. Ya está. Yo hice el anteproyecto de todo eso. Hasta un hotel. Estoy viendo al amigo Albamonte que me instale un hotel ahí. Por eso, yo lo tengo ahí. Contra las cuerdas, pero necesito un par de años más. Ya se está haciendo una estación de servicio sobre Roca y todo ese Roca hacer un centro del automóvil. Lo que pasa es que hay que invertir. Eso es lo que le iba a preguntar. Yo me acuerdo cuando era chico, arrancaba a laburar en el día de mi trabajo carburando, ustedes se acuerdan bien. Sí. Se perdió un poco la pasión. Yo soy un bicho de ciudad, no. Pero me van a putear en mucho, pero quizás En la ciudad. Yo cuando era chico había más gente que se enganchaba. Más tuercas. Era más tuerca. La ciudad. Hoy quizás en el interior que sí, obviamente. Lo que pasa es que... pero quizás en la ciudad, en el AMBA, no tanto. Sí, lo que pasa es que la ciudad tiene muchas cosas y los jóvenes hoy tienen elección de cosas. En el interior, cada vez que el turismo de carretera va a una ciudad, cada vez que llega a una ciudad, son 40, 50, 30, 50 mil personas en el autódromo. Y vos sabés la cantidad de dinero que le aporta a la ciudad que organiza esa carrera. Sí, yo hablaba con el intendente de Santa Rosa, preguntándole por... Tiene un autódromo hermosísimo. Es de los lugares que más gusta ir. Sí, en Toay. Ahí cerquita de Santa Rosa, a poquitos kilómetros. Y yo tengo como... alguien me conoce, entonces me dan un lugar de privilegio, me voy abajo Lombú, ¿viste? Lombú, ahí en una curva. Y es tan hermoso verlos venir en la curva y que tratar de cuidar el lugar y que no lo pasen y después. Es maravilloso, ese autódromo es muy lindo, es divino como los otros. Bueno. Saco a Fangio. Sí. Saco a Lole, saco a Carlos Menditegui, saco a Roberto Mieres, que son los que corrieron, los chicos, Mazacane y todo lo demás. ¿El más grande de todos fue Ayrton Senna? Para vos. Yo creo que iba cabeza a cabeza con Prost en su época. Con Alain Prost. Porque hay que analizar cada piloto con su rival, terrible. Claro, con su rival, y que sea contemporáneo. Claro. O sea, si mi hijo me gana y si yo le gano a mi hijo, no me produce nada. Eso es lo que quiero significar. No es mi rival. Los rivales somos contemporáneos. Bien. Eso hay que entenderlo. Sí. Y por supuesto, creo que Fangio sigue siendo el más grande, porque vos tenés que ver la cantidad de carreras que corrió y la cantidad de cosas que ganó en esa cantidad de carreras. Hoy Max Verstappen corre 300 carreras. Entonces, claro, fácil tener 50 triunfos en 300 carreras. Pero si vos corriste 30 carreras y tenés 10 triunfos, es el 30%. Un piloto de TC, le estoy preguntando, repito, si lo bajo y discúlpeme. Dale, por favor. Que sabe de todo. ¿Por qué uno de TC tiene que saber algo de Fórmula 1? No. Los de Fórmula 1 corrieron antes en TC y no. Me das pie para que después le haga otra pregunta. No. Hoy yo recojo más lo que dice Cochito, mi hijo, ¿no? El que ya corrió en Europa, ya fue piloto de Ferrari en GT, ganó un montón de campeonatos. Cuando le preguntan, lo aprendí por él, ¿tu hijo qué querés que corra? ¿Fórmula 1 o turismo carretera? ¿Por qué? Porque si querés que corra Fórmula 1, sentarlo en un karting, después en un Fórmula Renault, después en un 2, después mandarlo a los 15 años a Europa, que haga la carrera de Fórmula en Europa. Si querés que sea un piloto de NASCAR o de turismo carretera, por decir Estados Unidos y Argentina, que empiece con el turismo nacional, después con el TC Moura, después con el TC Pista y llegará al turismo. Son diferentes. Claro, son diferentes escuelas. Lo tenemos a Canapino, que está haciendo un esfuerzo sideral, un pilotazo Canapino. Joven bárbaro, brillante, su padre ha sido el mejor técnico que yo he conocido, discípulo de Berta. Le está costando mucho a Canapa, porque Canapa aprendió el turismo carretera y del turismo carretera lo mandaron a correr Indy. ¿Qué diferencia hay? A ver, para que la gente entienda. Técnica, sensaciones, aprender a charlar con tus técnicos. Los circuitos también, los circuitos, todo es técnico. No es lo mismo pasar en turismo carretera que con una Fórmula 1, no es lo mismo acelerar, no es lo mismo. No quiero decir que no lo logre. Ahí está. No es que no lo logre. Necesita la adaptación. Pero si vos ya estás adaptado porque venís de correr en un Fórmula 2, en un Fórmula 1, te vas a la Indy, es lo mismo.
mismo, no cambia. Se están yendo los Falcon, los Chevy. Se están yendo despacito. Están llegando los Mustang, están llegando otros autos. Yo me acuerdo de la famosa pelea cuando llegaron los coches de las cupecitas de... Mi papá. ¿Sí? Mi papá, ¿sabes qué me dijo mi papá? Usted está loco, ¿cómo van a cambiar el turismo carretera con la cupecita que yo corría, con este Falcon, Chevrolet? Le dije, papá, hace 60 años, pará. Las liebres de Copelo, Eso ni hablar, de Ternengo y de Gradasi, ¿no? Las peleas que había, a tal punto que el turismo carretera no quería innovación, o la gente, especialmente la gente. Por supuesto que los corredores también, pero la gente no quería saber nada de que un auto de calle, que era un Torino reformado, compacto, se transformara en un auto de turismo carretera. Claro. ¿Sabés lo que hacía la gente en el autódromo? Le tiraba Miguelitos. En la curva del autódromo, donde está la hinchada de Chevrolet, que ahí se para la hinchada del Chevrolet, le tiraba Miguelitos. La pelea, yo me acuerdo un día, que se dio en la CTC, porque yo iba, era tan fanático que iba a caballito, y me quedaba en la ventana viendo las reuniones de comisión directiva. ¿Qué dirigía quién? Charles Menditegui. Charles Menditegui un día dijo, ante este problema que se había planteado de las cupecitas o los viejos o los nuevos autos... Charles Menditegui, yo la verdad no... ¿Carlos Menditegui? Sí, yo lo he leído. Carlos Menditegui fue un deportista genial de la Argentina, que era 10 de handicap, no sé cuánto de polo, golf, no sé cuánto, bueno, polo, golf, y en automovilismo corrió acá, corrió en el mundo, y además un gentleman. Un gentleman. Yo me acuerdo que... Somos pocos los porteños, ¿eh? Sí. Viene Menditegui, los Galvez y después vengo yo, como porteño. Claro. No hago comparación. Porque prende mucho en el Gran Buenos Aires, en el interior se desarrolla y ahora en todo el país, porque ahora hay talleres en todo el país. Y me acuerdo que Charles Menditegui, yo seguía mucho aquello porque yo era más del automovilismo clásico. A mí no me gustaba que viniera Iker Renault a poner un auto que sabía que les iba a ganar a todos, porque era mejor, porque tenía otra aerodinámica. Y entonces... yo me comunico con alguien de la CTC y Menditegui dijo, desayuno en Miami y a la noche estoy en Buenos Aires, resolvemos el problema en la comisión directiva. Claro. Y es cierto, desayunó en Miami 8 horas, 9 horas con el avión y llegó, una pinta siempre impresionante, se sentó en la mesa y dijo, no, sí, bueno, al final... Se permitieron, se incorporaron y eso le dio además mucha riqueza al automovilismo porque hizo pensar. ¿Vos sabés que hoy pasa lo mismo con la gente? La gente, no, ¿cómo va a entrar ese auto que no se fabrica, que lo veo poco en la calle? Digo, chicos, hace 60 años que venimos corriendo con esos autos compactos, hay que renovarlo porque los jóvenes de 15 y 20 años necesitan ver los nuevos. Igual que la discusión de mi padre conmigo, hoy la tengo yo con los de los jóvenes, ¿no? Entonces, no la tengo yo, pero es así. El Flaco un monstruo. Juan va a ser siempre... Estamos hablando de Juan María Traverso. Para nosotros sigue estando. Es muy difícil sacarlo al Flaco, sigue estando. En esas imágenes que ustedes pasaban con Silvia Oltra, que le gana a Silvia ahí en la jugada, con todo eso que estábamos viendo, cuando lo tocaba su cajón así, le decía, Flaco, esta la ganaste vos, me ganaste, ya te voy a alcanzar, Oltra te ganó a vos, seguramente mañana vas a estar con él compitiendo en alguno de esos lados juntos, pero espérenos que ya vamos a llegar. Pero por sobre todas las cosas, tenelo presente que vos fuiste un gran rival. No habla Cocho López. Sé que lo piensan todos. Un gran rival. Un gran piloto. Un supercampeón. Y vas a estar siempre ahí. Vamos a estar siempre ahí. Y seguramente todos estos recuerdos los vamos a seguir contando después. Esa es... el sentimiento de todos. Qué lindo. Me emociona, realmente. Yo me acuerdo de una cosa. Me emociona porque lo conocí tanto últimamente que realmente era un tipo muy querible, más allá de todas estas cosas. Vos sabés, vos sabés que le contaba a la gente, yo no me quería acercar porque tenía miedo que... Sí. Y no, el Flaco te abrazaba igual, sacaba la foto. Se había picado, que era parco, que era calentón. Y que no se pidiera un café y después nos tomáramos una copa de vino que nos podíamos quedar hasta las 4 de la mañana. Claro. Lleno de anécdotas. No, a mí me encanta saber. Y más de una cosa que nunca me subí en un auto de carrera, aunque vos sabés una cosa, pude haber ganado una carrera yo. Porque, ¿dónde te bajaste? Escuchá lo siguiente.
Morresi, Sí, el Pato. el Pato Morresi, Otro ídolo. me invita en un momento a ser acompañante de él en una carrera en Río Negro. Yo lo grabé a Alberto, Porque le gustaba mucho el automovilismo, a mí me gustaba mucho el automovilismo y andaba siempre en el box de él porque era amigo de Tito Ligieri, bueno, Sí. todos ellos. ¿Sí? Y me dice, la próxima la corres conmigo y tengo un infarto. ¡Pah! Y se da un infarto y ganó. Es decir, que yo pude haber ganado, te lo cuento porque me emociona, y ganó. Y yo soy hincha de Ford a morir, pero a morir de Ford. Y él corría con Chevrolet. Y yo me hubiera subido con todo el miedo del mundo, porque te podés imaginar, vos ves esos coches andar a esa velocidad y decís, ¿qué hacen estos locos a esa velocidad? Que vienen por la recta principal y frenan allá en el final de la curva, después hacen la del ciervo, vuelven a tomar velocidad, entran en el curvón, vuelven por la recta principal, meten la curva de Ascari. Yo digo, estos son todos unos genios. La adrenalina, como digo la yo. adrenalina. Vos dijiste algo tan lindo recién, dices, yo soy un fanático de Ford, que esto, que el otro. ¿Cómo nos enseñaron nuestros padres a través del turismo de carretera, del asado, del mate? Porque es lo mismo, es la tradición. Eso mantiene vivo el Qué automóvil. bárbaro, la gente Sí, cuando... sí, iba a pasar toda la jornada. No, sigue hoy. Yo veo, ayer había, el fin de semana que estuvimos en Ramallo, yo veía que estaba al lado de él, mirándolo y pensando, ¿no? Porque la tarde que él fallece, yo ese día no podía dormir a la mañana, me sentía mal. Recé muchas veces porque me despertaba a las 2 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Dije, iba a pasar algo. Y vos pensás en tus hijos, en los hijos, que le va a pasar algo, entonces rezaba que no le pase nada a los chicos. El flaco que se estaba muriendo. Es evidente la conexión, la vibración que nosotros tenemos, los que tantos años juntos en distintas cosas referidas siempre a nuestra vida. Cómo la pasión veía a los chicos que llegaban con una bandera, chicos de 20 años, de 15, 30 años, llegaban con banderas, con la firma del flaco, la ponían en el cajón, lloraban y se iban y pasaba otro y pasaba otro. Es una cosa... Una magia. Una pasión, una pasión que... ¿Fue violenta alguna vez esa pasión entre Chevrolet y Ford? No. Porque ¿Violenta de violencia? ¿Violencia física? No, jamás. Digo, en un momento, viste, se hablaba de las barras fuertes, que eran barras muy enemistadas, a corredores que pasaban de un y otro lado y que inclusive también... Mira, hay un... porque una cosa, déjame... Sí, perdón. Sí lo tenemos, porque una cosa que Traverso, yo se lo pasé justo ayer, a Jimmy, creo que no está nuestro productor, que es, él cuenta una historia una vez que le roban a Traverso, se lo llevan secuestrado en el auto. Y el delincuente le dice, no, bueno, déjame tranquilo. El delincuente que iba a 100 por hora y iba muy rápido por la calle, la gracia era no te hagas drama. Y dice, no te hagas drama, ya tengo recontra clara. Cochito, le dice. y Traverso le dice, ¿a qué me decís cocho? Ahora vos te vas a la puta que los parió, que ahora te voy a quedar. No terminó de contarla él. Porque ¿qué hace? Cuando lo bajan y le roban el reloj, que yo le diga, te van a afanar el reloj, un bobo así hablando de... Guerra le decía siempre, no, que Manuya, no, pues yo saco ahí. Cuando lo robaron le dije, no sacaste nada, le dijo Guerra. Me llama, hijo de... ¿Qué pasa, flaco? ¿Qué te pasa? Me hiciste robar, me mandaste a robar. ¿Cómo me estás cargando? ¿Cómo me estás? Es una joda. No, digo, no, flaco. Yo que te había me acaban de robar y me confundieron, me dijeron coche y creí que... Digo, no, flaco, jamás salió. Era tal la religión. Qué lindo loco, ¿Vos lo has vivido eso cuando ibas? Vos que ibas como espectador. Había pica, no me digas. No. Sí, había pica. Por supuesto, había pica. Es que la vamos a seguir arriba, Sí. No se terminó acá, Y hay declaraciones hoy duras y complicadas. Y hay rivalidad, Lo que pasa es que antes el automovilismo era individual. Salvo que en un tiempo Alberto J. Armando, el que fue presidente de Boca, tenía un equipo propio que formaban Oscar Galvez, Dante Migliosi y Juan Carlos Navone, que eran los coches blanco y negro de Alberto J. Armando. Los Forest de Armando, ¿sí? Exacto. El resto eran individuales, era su esfuerzo. Yo me acuerdo que en Tres Arroyos el entretenimiento que teníamos en la ciudad era la vuelta al perro, ¿sí? Y si no, a ir a lo de Dinesio, claro, o de Taraborelli. Claro. ¿Quiénes somos? Bueno, dos corredores de Tres Arroyos de aquel tiempo. Esto es reflejo de todos los pueblos, lo que va a contar él. Había una cintita en el taller,
una cintita que dividía a los espectadores, que éramos muchos y nos llevábamos una sillita, y los mecánicos que estaban armando el auto para la carrera. En la vereda nos quedábamos viendo cómo armaban el auto y escuchando qué decía uno y qué decía el otro. ¿Y que te llevas un mate y comías? Nada, nos quedábamos ahí al helados, no podíamos creer que Taraborelli... Los mecánicos... Ad honores. Todo el mundo venía a ayudar. Yo tuve la suerte de que salían de la fábrica y iban a ayudar. Hace un ratito hablamos de los porteños. Esto en Capital Federal es imposible conseguir lo que está hablando él. En el interior, en todos lados, porque decía Olavarría, Ramallo, como decía el Flaco, y Azul. Yo tuve la suerte de nacer en Mataderos. Y Mataderos es un pueblo dentro de la Capital Federal. Y tenía la misma sensación. Claro. Mi taller de mi padre, que lo teníamos no para afuera, sino para taller para sus autos, sus camiones, que trabajaba él, de la carne. La gente en la puerta. Una cadenita y la gente mirando en la puerta del taller. Y los mecánicos gratis. Igual creo, ¿sabes qué? No me quiero equivocar, y repito, yo creo que ustedes eran, cada vez que hablamos hoy de los corredores de TIC, nos acordamos mucho de ustedes y no de los actuales. Como que antes eran más populares ustedes, aún hoy teniendo mucho más. A mí me pasa con los jugadores. A mí me pasa con los jugadores de fútbol. ¿Sí? Vos me decís, Barco de River, gran jugador, me encanta, pero me decís el Beto Alonso y te digo, nada que ver, este muchacho con el otro no tiene nada que ver. Tiene que ver con la nostalgia, eso tiene que ver para mí con la nostalgia. Ahora salen buenos jugadores como salen buenos corredores, lo que pasa es que antes, por ejemplo, Juan Gálvez ganaba 5 carreras al año, Oscar ganaba 4 carreras al año y quedaba muy prendido. Dante Migliosi en un momento determinado dominó con su famoso auto, la galera, famoso, muchas carreras. Los chicos ganan una hoy, otra mañana, otra... Y hay otra cosa más. Estuve años en River, ¿no? Y sigo estando, por supuesto, decimos hasta el River Plate Motorsport, y se me acuerdo. Yo salía con el Beto, vamos a tomar una copa, vamos a Florida y Paraguay, o como estás, al JJ. Nos parábamos en la esquina y se paraba el tránsito. Era así. Hoy, a los que vos nombrás, yo los paro en la esquina de Florida y Paraguay, y no sé cuántos los saludan. Yo me refería los conocen. Y eso que se televisa más ahora que antes. Pero cambian, Roa, cambian mucho. Cambian continuamente, rotan continuamente y vienen otros y tenés 18 partidos de fútbol y tenés 26 categorías distintas en las carreras de autos. Te perdés. Sí, está desparramado. Antes era muy centralizado. Domingo a la mañana, la fiesta en la casa era el vermú con los autos de carrera. Claro, seguro. Domingo a la tarde, el fútbol. Una época difícil. Perdón, los sábados a la noche, los autos de carrera con la radio. No existía la televisión. Las carreras te las tenías que imaginar. Yo creo que había una revista de automovilismo que te decía el circuito y entonces el relator te iba diciendo, en este momento por la recta, en el sector A, va a doblar en el sector B. Bueno, así también. A la mañana. Así también. Y el avión. ¿Y aquí estás? El avión. Había gente en helicóptero. Gagliardi, adelante el avión, adelante el avión. Extraordinario. Gagliardi terminó trabajando en empresa de Vicente López durante muchos años. Sí, señor. Sí. Yo me lo cruzaba así. Está con nosotros en el turismo carretera. Lo tenemos becado ahí. Muy bien de vos. En el turismo carretera. ¿Sabés quién fue el relator de aquella malograda carrera de Juan Gálvez? ¿Quién iba en el avión? Estaba relatando Sojit la carrera. Y en el avión iba Julio Ricardo. Julio estaba haciendo el avión. Y le dice Sojit, baje. Un avión para una cosa. Baje. Y aterrizan, me cuenta siempre Julio, y cuando se acercó me dijo, no me digas que se murió. Y estaba muerto Juan Gálvez ahí. Claro. Se mató el avión fue un elemento para las transmisiones de radio extraordinario, porque cada vez que... ¿Cómo siempre? No, reloj. El avión mojoneaba. Vos largabas cada 1 minuto en ruta. Entonces largábamos 1 minuto, el otro minuto, después me lo descontaban, ¿no es así? Al final. Claro. Pero ¿qué pasa? Este era el circuito, este era el mojón. Entonces el avión venía arriba del primero y decía 3, 2, 1, top. Entonces el calculador en la radio cronometraba. Entonces viene el segundo. 3, 2, 1, top. Y entonces sacaba la diferencia. Si yo había alargado a 2 minutos, claro, pero yo había alargado 2 minutos tuyo y pasaba a 2 minutos 30, me venías ganando.
¿Entendés? El Cocho, avión era fundamental. Cocho, no fue un lujo, un lujazo. No. Un lujazo que hayas estado con nosotros. Me encantaría contarle 1000 historias del Flaco, 1000, pero se nos cruza. Cuando arranqué a hacer mi programa en la semana, yo creía que lo iba a hacer. Sí. ¿Sabés qué hicimos los 4? Guerra, el Yoyo, Maldonado y Gaby y yo. Arranqué el programa, dije, muchachos, creí que podía hacer un programa, lo lamento, no lo puedo hacer. Y si arrancamos acá me va a pasar lo mismo. Y los chicos hicieron lo mismo, 2 palabras del Flaco y mandemos imágenes. Sí. Bueno. Salud, Juan María. No te fuiste, no vas a seguir estando. Extraordinario. No te vamos a dejar ir. Osvaldo, muchas gracias. No, gracias. Decías muy bien, gracias. Un saludo. Dios los bendiga. Bien, no, gracias a vos. Tranquilo, podés ir nomás. Bueno, nos quedan muchos temas que tienen que ver con la política, pero tenemos a un economista. Sí. ¿Sí? Déjame antes de presentarlo que vamos a hablar de los 4 senadores en un ratito donde el gobierno y Francos, sobre todo el ministro del Interior, está poniendo todas las fichas para que salga la ley. Recordemos que hoy retomó. Hoy hablé con el ministro. Hoy hablaste con el ministro temprano, por eso estoy hablando del ministro Francos, que hay 4 senadores que podrían ser la clave para que la ley se apruebe o no. Recuerden esto, estamos en un lugar bisagra. Mirá esto. Gracias, señor director. Mirá esto lo que armamos. Esos son los 4 senadores, 2 de Santa Cruz, estamos hablando de un catamarqueño y uno de Entre Ríos, que son los 4 senadores que necesita el gobierno para que apruebe la ley. Y lo que sí muchos remarcan es que más allá de que haya cambios, recordemos que si hay cambios, diputados lo va a poder votar como lo votó la primera vez. O sea, el gobierno ya sabe que va a volver a diputados, ya lo descuenta, ya sabe que hay 33 senadores que son los 33 mineros dentro de lo que es el pozo kirchnerista, le dicen muchos, que van a estar votando conjuntamente. ¿Sí? A pesar de que Catamarca, quizá uno de ellos, el de Jalil, el que puede y el que depende del gobernador, estaría, ya dijeron todos que van a estar rechazando la ley. Necesitan 37 votos. Estos 4 que te acabo de mostrar es la clave para que Milei pueda tener la primera ley. Todavía no tiene una ley. Una ley votada. Vamos a hablar con Estico. Lo que me dijo el ministro hoy, me dijo, sí, claro que yo acuerdo con ellos, pero me corren un poquito más el arco. Total. Cada reunión me corren un poquitito más el arco. Sí, porque llegan con un pedido. Cuando se dan cuenta que por ahí el gobierno afloja, y bueno, el gobierno afloja hasta ahí, sabe que más no puede aflojar, porque si no desde arriba ya Milei y se termina la historia. Ellos, cuando yo me doy vuelta y hago así, chau, me corrieron la línea. Y dije, no, pues estábamos jugando acá. Me decían, no, venía a jugar un poquitito más a esta cancha. Es que debe ser un tema, y esto está muy bien, porque esto influye mucho en la economía, que ahora vamos a estar hablando. Porque también tenés el otro tema. Vos sos ministro, por ejemplo, en el Interior, y vos decís, che, primero, que Milei no hable porque destruye todo lo que armé. Porque Milei con un tuit, con un tuiteo, te complica la negociación, ¿no? Y además que tenés los dos lados. Tenés un lado la CGT, por ejemplo. Ayer la nota más importante del día era que la CGT puede estar sumándose el 25 de mayo. Sí, dicen. O sea, que dicen que el gobierno estaría invitando a los... Hoy Daer estuvo durísimo, me dicen en la reunión de comisión. Porque quiere romper internamente. Sí. Él quiere romper internamente. Hay muchos. Daer estaría... ¿Rompiendo con quién? Sanidad, que en general Sanidad ha sido alguien que fue uno de... Romper contra los Moyano, contra Pablo Moyano, digamos. Claro. Sí, porque ese sector casi... Dialoguista. Sí, no sé. Contra el otro, que es un poco más duro, no voy a decir de izquierdas porque no son de izquierdas, son peronistas, me lo reprocharían ellos, pero son más duros, tienen una posición diferente contra el gobierno. Quieren intensificar la lucha contra el gobierno con un paro todavía mucho más abundante. Ya vas a presentar al invitado. Pero sí, porque se nos acaba el Zoom. Pero yo la primera, bueno, si querés, yo tengo una pregunta, ya para decirle así. Bien, dale. Está Daniel Stico, el economista, que siempre reconocemos por su gentileza. Hola, Daniel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto estar en tu programa nuevamente. Muchas gracias. Bien. Todo muy bien, por suerte. Acá estamos con Mariano, que te quería hacer la primera pregunta. Gracias, Fer. Dani, adelante, Mariano. Para entender qué importante es la ley. Porque muchos remarcan, a ver, ¿qué dice Milei? Milei medio como la minimiza, obviamente le conviene minimizarla porque si no se estaría entregando o no quiere negociar. Sería más cara. Sería efectivamente más cara, teniendo en cuenta el fracaso, que hubo una primera ley que fue un fracaso, si ves esta ley comparada con la anterior, fue un fracaso, te guste o no, pero lo importante para la gente es decir, bueno, ¿esto es importante o no? Me dice, yo puedo gobernar sin la ley. ¿Se puede o esto va a tener un impacto en la economía muy importante si esto fracasa?
No, claramente que el gobierno necesita ese logro político de que le voten la ley, que si no sale por el Senado y vuelve a diputados, hay que tener presente que las modificaciones que introduzca el Senado tienen que tener en diputados para rechazarla por lo menos la misma cantidad de votos con que salió del Senado. O sea, si en el Senado hicieron modificaciones con el 52% de los votos, diputados para poder rechazarla y reafirmar la postura original, tiene que obtener ese 52% más uno, digamos. Pero dicho esto, es importante. Porque fíjense ustedes que del momento que empezó a tratarse en el Senado con tantas modificaciones, como bien decían hace un ratito, cambiándole el arco al gobierno cada 2 minutos, etcétera, los mercados se frenaron, pese a que hoy conocimos que el Fondo Monetario aprobó con holgura el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias y de reservas del primer trimestre. Hay todavía expectativa qué va a pasar. ¿Por qué? Porque de rechazarse la ley, de empantanarse y volver al gobierno, tomar finalmente el presidente la misma postura que tuvo con el proyecto original de retirarla, obligaría al gobierno a ser más riguroso con el plan de ajuste fiscal para mantenerse en la línea de no irse del superávit que ha logrado en estos 4 meses de gobierno, o mejor dicho, del 2024, y volver a insistir con más aumento de tarifas que por ahora la estás postergando porque tiene cierta holgura fiscal. Y lo que hemos visto, los que estamos analizando los números, es que el proyecto de ley favorece más a las provincias que al gobierno. ¿Por qué? Porque tanto el gobierno como yo hacía las cuentas en Infobae el sábado, pasé en una nota en Infobae el sábado y mostraba que los recursos que más cayeron en estos primeros 4 meses del 24 respecto al año pasado fueron los coparticipables. Claro. Y los impuestos que más se van a recuperar de votarse la ley, porque volvería el impuesto a la ganancia de la 4ª categoría, por el incentivo a que haya que se liquide anticipadamente bienes personales, por el blanqueo y por la atracción de inversiones, los impuestos que más aumentarían son los vinculados con el trabajo, que favorece a la CGT por la nómina de afiliados, y fundamentalmente los coparticipables con las provincias. O sea que está remarcando, Daniel, está remarcando un tema básicamente ideológico, entrar de rechazo, por lo menos para algunos gobernadores. Uno puede entender que quizá haya algún gobernador o algún legislador del sur del país que diga, sí, las modificaciones que se hicieron a la 4ª categoría nos impactan más a nosotros. Ahí sí hay un sentido común. Claro. Quiero decir, ¿no? Por ejemplo, pero yo estaba escuchando hoy toda la tarde, viendo por televisión el debate en reunión y las dudas que planteaban los senadores a los expositores invitados al Senado, que hoy estuvieron justamente Hugo Yasky y Daer de la CGT y otro especialista en el área energética, etcétera. Y vos escuchabas a los senadores de la Unión por Todos, del kirchnerismo más arraigado, y tenían un conocimiento de cómo se puede normalizar este país, se puede ordenar, podríamos ser Suiza. Y yo me pregunto, pero la pucha, estos pibes tienen asesores muy capaces para saber lo que hay que hacer, pero durante 20 años, mejor dicho, de los últimos 16 de los 20 años que gobernaron, hicieron todo lo contrario a lo que hoy pregonan. Entonces, ese cinismo, esa falsedad que caracteriza a muchos legisladores que ahora se presentan como eruditos, pero cuando están en el poder lo único que hacen es esquilmar al pueblo argentino con obras que no se hacen, con asistencias a comedores que no existían, con planes potenciar trabajos que no existían, etcétera. Ahora son los reyes de cómo hay que hacer las cosas bien y perfectas y tratan de voltear o de imponer imposiciones, un proyecto de ley que creo que es bueno. Fíjense que hoy comentábamos más temprano con Fernando en radio el tema del régimen de incentivo a las grandes inversiones. El famoso RIGI. El famoso RIGI, que no me salía el término esta mañana. Y yo le comentaba a Fernando, el tema es que
está pensado para las grandes inversiones porque lamentablemente en la Argentina no hay capacidad de las pymes de poder invertir 200 millones de dólares. Entonces, que las pymes inviertan y si quieren después le hacemos un plan a medida a las pymes, pero hoy necesitamos grandes emprendedores que generen atracción de capitales, que generen inversión, que van a generar desarrollo de proveedores locales. Tenemos cuántas multinacionales japonesas vinieron a la Argentina Claro, en los muchos últimos remarcan, 20. Daniel, muchos remarcan que quizás la ley es muy beneficiosa. Se fueron de mambo, es lo que remarcan muchos, inclusive hasta propios empresarios que hemos consultado en su momento, como que podría ser acotada. Y tengo la información que si hay un punto que va a haber alguna modificación fue esa. Pero yo vuelvo a algo, Fer, antes de salir. Yo lo que veo con respecto a esa ley, y quiero tomarme palabras de Daniel, es que es una ley que da la sensación, sería extranjerizante, ¿sí? ¿Por qué? Porque dicen, no, los únicos que tienen la posibilidad de hacer una inversión de este tipo. Yo digo, los capitales chinos están desparramados por Estados Unidos y los capitales de Estados Unidos están desparramados por todas partes. Mientras vos mantenés el control, la clasificación de las cosas que se hacen, bienvenidas las inversiones, porque además, como él bien dice, va a haber un efecto derrame sobre los proveedores locales de las pymes que van a tener que abastecer a aquellos que vengan a hacer obras de ese tamaño. Bueno, sería no tener un régimen de inversiones para grandes capitales después de salir de donde salimos. Venimos del desierto nosotros, ¿sí? Donde se le daba la maquinita todos los días. Ese era nuestro capital. Si hoy le damos algún beneficio a aquellos que tienen millonadas de pesos y de dólares o de la moneda que sea y vienen aquí, seguramente no es que se llevan la patria y que se llevan la bandera, se van a llevar el sacrificio seguramente de su esfuerzo, de su trabajo, pagando buenos salarios y además alimentando... El control del Estado, lo que hay que obviamente ser muy exigente, el control del Estado. Exactamente, correctamente. El Estado tiene que controlar cosa que no pasó. Yo tengo la información que va a haber cambios en el RIGI, va a ser lo mismo, pero con algunas modificaciones. Pero hay una cosa que dijiste, Daniel, que es muy interesante, que tenemos, inclusive yo vengo acá del diario y teníamos la duda, estábamos discutiendo si efectivamente esto, si es rechazado, a mí tenemos esta información, pues Martín Menos dice otra cosa, que es una cuestión que nunca ha sucedido en Argentina. ¿Qué pasa si se vota en general y se rechaza, por ejemplo, el RIGI? Si se rechaza, no puede volver a diputados para poder ser aprobado como estaba antes. ¿Me sigo lo que digo? Ahora, si se modifica, ahí entra el tema de la proporción que vos remarcás, Daniel. Yo modifico y esa modificación tiene una aprobación de tantos porcentajes de senadores, ese porcentaje debe ser lo mismo en espejo para que diputados puedan lograr votar esa ley. ¿Es así? Tal cual, eso es lo que tengo entendido. Y sería el tratamiento, volvería a diputados, el tratamiento de los cambios en particular que se hicieran y tienen que tener para rechazarla o aprobarla la misma cantidad. Bueno, para aprobarla la mayoría simple, claro. Para aprobar las modificaciones del Senado. Para rechazar las modificaciones del Senado y quedarse con la postura original con la cual mandó el proyecto a la Cámara Alta, tendría que reunir la misma cantidad de votos que se votó. Yo creo que no, a mí me dijeron que ni siquiera con los 2/3. Si se rechaza en el Senado, no se puede votar en diputados, aún rechazando cualquier inciso de la ley. Es un gran tema, porque como nunca pasó, repito, se aprueba en general y vos vas al RIGI y se rechaza en el Senado el RIGI, vos no lo podés volver a votar en diputados, aún teniendo más de 2/3. No, él está diciendo, si se produce una modificación. No, la modificación sí. Y se modifican los topes, ¿sí? Sí. Después hay que conseguir el 52% más. No, depende del... No, eso no. El 52 es el ejemplo. Depende. Sí, el ejemplo. Sí, claro. Yo tengo un tema y te saco... Depende de la cantidad de votos. Depende de la cantidad de votos. Tal cual. Y déjame contarte algo, por favor, Mariano. El concepto de que es un proyecto, el RIGI está pensado exclusivamente para... Justo te entró una llamada. Se te trabó porque te entró una llamada, Dani. Tenés que poner andate de la llamada, ahí está. Bueno. Ahí está. Perfecto. No me di cuenta, perdón. No, decía que... Te está llamando Franco, seguramente, a ver si conoces algo que no sabe, así le pasás información. El ministro. No, lo que decía es que se habla de extranjerización
porque es el sector que tiene más potencial, que hace 20 años que no viene a la Argentina. Claro, sin duda. Pero uno mira el proyecto de ley, el articulado, y dice que es extensivo a todas las grandes inversiones y fija como punto de partida superiores al equivalente al tipo de cambio de hoy de 200 millones de dólares. O sea, no excluye a las empresas nacionales. Lo que sí excluye, y ahí viene la crítica de la UIA y del sector PYME, etcétera, que no es el mismo régimen preferencial para Es muy interesante lo que pymes, decís. Porque, a ver, Entonces, esto para la gente que yo la verdad que nunca lo había pensado, que es verdad. La RISI, que es el régimen que beneficia a las grandes inversiones arriba de 200 millones, no es que decir, che, yo te beneficio si vos sos extranjero. Sí. Si vos sos nacional y Sí, ponés la guita, claro. vas a tener los mismos Hoy lo beneficios. hablamos con él, el No se tema. extranjeriza nada. ¿Se me entiende? Claro. Porque si vos tenés algún argentino que quiera poner ese dinero, y seguro, hasta Pero cuando inclusive hablamos, yo le daría algún beneficio al argentino. hablamos de extranjerizar. Y aquí hay bancos que son españoles, ¿sí? Y que hay mucha gente que reconoce que son buenos bancos e invierten en esos buenos bancos que son extranjeros. Terminémosla con esta historia en la Argentina de lo nacional, lo extranjero. Si lo extranjero es espurio, habrá medidas seguramente Obvio. para corregirlo, para sancionarlo, pero hay otros capitales que han venido. Me parece que hay algunas empresas todavía que se mantienen, no sé si no de luz, pero sí de agua, o en un tiempo creo que estuvieron empresas francesas acá trabajando y trabajando bastante Tal bien, cual, sí, hasta sí, que se sí, cambiaron, claro. hasta que se cambiaron todas las reglas del juego y le dijeron, los que ustedes ganaron no lo pueden remitir, no lo pueden remitir de ninguna manera, lo tienen que reinventar en la Argentina. Esas no son buenas Claro. reglas del juego, no está bien eso, me Hay un parece. tema, Por Daniel. supuesto. Quería hablar de un tema que es esencial. ¿Por qué mañana se va a conocer el índice de inflación? Y hoy hablábamos que Viejo, puede estar índice viejo, entre, claro, el del mes pasado, que estábamos entre 8 y 9, ¿sí? Todo el mundo anda con esas cifras, entre 8 y 9. Sí. Y yo te preguntaba si de 11 a 8 y 9 es mucho, aunque parece poco. Y vos me contestabas... Y yo te contestaba que sigue siendo poco, o sea, es significativo que por cuarto mes consecutivo desacelera la inflación en la Argentina, o sea, el ritmo de aumento de los precios es menor mes a mes, pero 8,9, 8,4, el número que dé finalmente es un numerazo que no se va a encontrar mañana en ninguna parte del mundo para abril. Sin O sea, duda. estamos entre la inflación mensual más alta del planeta y es equivalente a la que de una tasa en el mes que muchos países lo logran, o mejor dicho, la tienen en 2 años. Vos sabés que vos sabés que la gente está advertida de eso, por eso tiene tanto aguante. La gente ya conoce, ya ha escuchado a tantos economistas y a tantos periodistas que hablan de economía, no nosotros que somos nada más que hombres que hacemos preguntas, porque salvo Mariano que estudió economía, yo no estudié. Es decir, la gente ya entendió que Lo tiene que disimulás ser, muy bien, ¿eh? que tiene que ser decreciente. Hoy, en un momento determinado, espero no haber dormido la siesta, creo que no la dormí, me dijiste que podemos estar en los próximos meses en 3. Sí, claramente. A este ritmo ya las estimaciones para este mayo está dando que viene a un ritmo del 5%. ¿Por qué? Porque al decidir el gobierno postergar los aumentos tarifarios, que fue un componente muy influyente en esta tasa tan alta de inflación de estos 5 meses, diciembre, enero, febrero y marzo y abril, claramente eso amortigua, pero también los alimentos están teniendo bajas nominales, hay muchos precios que se fueron de mambo y estamos viendo día a día cómo el supermercado están bajando precios, están eliminando esos famosos descuentos de 3x2, 2x1, qué sé yo, y te sinceran el precio y bajan 20, 25, 30% en algunos rubros aislados, no en forma generalizada, claramente, pero hay baja nominal en varios alimentos en la Argentina. Entonces, eso hace que, de no haber sobresalto y mejorar las expectativas, podamos pensar en un junio, julio de un 3 o un 4%. Vos me hablabas que esto beneficia a los jubilados. Y esto beneficia claramente, ¿por qué?
porque vamos a saber mañana, ya con anticipación de un mes, que en junio los jubilados van a volver a tener un aumento por cuarto mes consecutivo superior al de la inflación. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que la inflación de abril, por ejemplo, terminó en el 9% o en el 8%, y ese va a ser el aumento en junio, y en junio estamos diciendo que la inflación está proyectándose entre 5 y 4%, le van a volver a descontar por cuarto mes consecutivo gran parte de lo que perdieron en enero y febrero, porque en diciembre, con el aumento trimestral, prácticamente la variación de las jubilaciones de diciembre respecto de noviembre, comparado con la inflación, fue mínima la pérdida. Pero la gran pérdida fue el 20% de enero con aumento cero, claro, el 13% de febrero con aumento cero, pero después vino marzo, 28% con inflación del 11%. Después vino abril, en unos casos de la mínima 18%, en otros casos que cobran más de la mínima 27%, porque en el caso de la mínima se congeló el bono en 70.000 pesos. Resulta que si en abril fue 8, 9 y recibieron entre 18 y 20, estamos hablando de una recorte de esa pérdida muy fuerte, y ahora estamos recortando en mayo 3 puntos y en junio otros 4 puntos, ¿no? Igual hay una deuda anterior, un desfasaje anterior que no se va a recuperar tan fácilmente, ¿no? Hay que decirlo. Bueno, eso es lo mismo que con el tema salarial. Claro. Los asalariados, que son los que nutren al sistema previsional, están, si se quiere, bastante peor que los jubilados, con la diferencia de nominalidad, que los trabajadores, los asalariados, si bien hay un tercio de trabajadores registrados que aún estando en blanco no alcanzan a cubrir el costo de una canasta familiar, no individual, en los jubilados esa brecha es aún mayor. Pero claramente... Cuando hablamos, voy a usar una metáfora muy desagradable, por cierto, muy desagradable, pero lo dijo el presidente, que hay que hablar del pedo del buzo, ¿viste? ¿No? Sí. Que la economía dice que va a subir como un pedo de un buzo. Es lo que dijo el presidente. Son estas cosas, ¿no? De la Argentina, con cosas buenas y malas, cosas que gustan o no gustan, que son cómodas o incómodas. Pero la realidad es que quizás eso es lo que uno tiende a ver quizá con mayor escepticismo, que es ¿cuándo se recupera la economía? Porque la otra cara del índice de mañana, que es cierto que se está cayendo, no se está desplomando. Yo creo que no se está desplomando, se está cayendo, no desplomando. Hay un tema que el gobierno ganó que son expectativas, estamos de acuerdo, la inflación es básicamente expectativa, la gente ya cree que está el peso revalorizándose, hay una economía, abre un poco el paréntesis, Dani, porque vos sos un experto. A mí me enseñaron que en economía, cuando la economía está baja, tenés que bajar las tasas de interés, y cuando está es al revés con inflación, es lo que hacen todas las economías del mundo, ante una inflación bajás la tasa de interés para afectar la economía. Bueno, cosa que en Argentina baja la tasa de interés con una economía deprimida, ¿no? Lo que remarco es ¿cómo ves eso del tema de la recuperación económica y cómo eso puede afectar a la gente? La gente va a empezar a entender que este modelo funciona si efectivamente la economía se recupera. Y sobre todo que viene el gran tema, que muchos remarcan que son estos 3 meses los más difíciles del gobierno. No es lo que pasó, sino estos 3 meses, estoy contando el que acaba de arrancar, junio y julio, donde se va a ver muy probablemente, que ya se empezó a ver en el mes pasado, es el aumento de la desocupación. Porque al tener tanta baja actividad económica, evidentemente la gente estaba suspendiendo o echando trabajadores. ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, son varios puntos y es muy difícil precisarlos en breves minutos, pero lo que hay que tener presente es una cosa. Mañana, 14 de mayo, o sea, a 14 días de terminado abril, vamos a tener el dato de inflación de abril, ¿no es cierto? Ahora, para conocer cómo fue la actividad en abril, la vamos a conocer recién a fin de este mes, principio, sobre todo construcción, actividad industrial, etcétera, en los primeros 10 días de junio. O sea, hay un desfase en las estadísticas en cuanto te marcan la actividad de prácticamente 45 días contra solo 10 días. Me lo han explicado una vez, una locura porque no puedes, claro, no puede ser previsión. Y lo mismo cuando vemos la tasa de
Claro, lo mismo cuando veamos la tasa de desempleo. Nos van a dar en junio la tasa de desempleo de marzo, es historia antigua. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso porque hay muchos economistas que hacen la simpleza, porque históricamente se ha hecho así, que vos tomás, a ver, gasto público, comparo 4 meses de este año contra 4 meses del año pasado y le saco la inflación. Y ahí puedo deducir si hubo licuadora, si que se aumentó menos que la inflación, te das cuenta, me licuaron, me congelaron y entonces el día que se sincere ese gasto no, va a desaparecer el déficit fiscal. Y otros que dicen, no, acá hubo motosierra, ¿qué es? Y bueno, esta mañana veíamos en todos los medios cómo Capital Humano hizo una denuncia Una de que locura. Lo tengo acá suspendió anotado. transferencias, claro, para comedores, para Para explicar asistencia a la social. gente, digo a la gente para que ya lo nombrás. Lo que hubo fue la justicia, Policita, que es un gran fiscal, ¿eh? Esto hay que remarcarlo, cuando laburan bien hay que decirlo. Lo que hizo fue ya pedir detenciones a militantes del Polo Obrero en este caso, sobre todo de Bediboni, que Bediboni hoy parece que se enfermó, lo hemos tratado de llamar y ubicar en varios momentos del día, desde ayer anoche lo estamos tratando de ubicar, nos dijo que hoy nos iba a entender y hoy no habló con ningún medio, porque le robaban a los que tenían hambre. Claro, Les robaban los alimentos que les mandaba el Estado y después los vendían por otros canales. Es una cosa que para mí, yo sé que inclusive, esto después lo vamos a hablar, pero las máximas de prisión son todos libres, a ninguno va a caer en cana. Pero es lo peor, deberían estar de por vida. Le estás claro. robando que ellos mismos, que nos paraban la calle, que tomaban la 9 de julio, que acampaban en todos los lugares, se terminaban robando la plata de la gente, la comida de la gente que tenía hambre y las vendían por otros lugares. Es una cosa Pero increíble. claro, Y es solo de una sola organización y esto puede ser extensivo a todas las demás. El propio Grabois, y esto te hablo un poco, no es tuyo, pero somos todos periodistas, Grabois ayer reconoció que su FISU, el famoso fondo que él manejaba o que su agrupación no manejaba, no era controlado. Manejaron, ¿cuánto? Casi 10.000 millones de pesos, 10.000. Y no sí, eran fortuna. controlados por nadie, se Y controlaban lo ellos mismo, mismos. Hasta él y mismo lo dijo, mismo, sé que a muchos mandaron varias cagadas, yo no participo más de esa organización. Lo dijo ayer Grabois. Alguien que evidentemente, repito, el gobierno le daba un montón de plata, de dinero público, para hacer cosas que o se hicieron mal o no se hicieron. En algunos casos se hicieron bien, pero cuando yo ves, en este caso, que un fiscal está pidiendo detención de militantes, en este caso del Pueblo Obrero, que recibían alimentos para repartir a la gente, a los comedores, y que esos alimentos nunca llegaban a los comedores y que los vendían por las redes sociales. Es una cosa increíble. Bueno. pero Mariano, Fernando, del mismo modo hemos visto cómo se ha detectado que hay obras públicas que aparecen como ejecutadas, que recibieron los fondos a lo largo del 2023 para no ir para atrás, y vimos que no se ejecutaron. Entonces ahora, cuando el gobierno dice, lo ideal hubiera sido tomar el caso por caso, judicializarlo y hacer las cosas mucho más ordenadas, pero la cantidad de obras públicas que están en esa condición le hubiera llevado al gobierno más de 8 años Una locura. en hacer ese proceso. Entonces, tuvieron que hacer la emergencia, suspendemos todas las transferencias para financiamiento de obras públicas con bajo grado de ejecución y ahora te aparecen en las comparaciones interanuales de que hay una fuerte baja en el gasto, por ejemplo, al sistema ferroviario, como mostraban el viernes, y le quieren echar la culpa al gobierno de que el accidente tremendo que hubo el viernes a la mañana fue producto porque este gobierno cortó el financiamiento. No, compará cuánto ejecutó realmente del presupuesto para ferrocarriles en lo que tenía que estar asignado y cuánto se desviaron los fondos para otra cosa y por eso faltaron cables, Bueno, por eso faltó ahí está el tema. Yo después lo vamos a hablar. y por eso porque está pendiente hace perdón. 6 años Ah. el crédito del BID. Entonces digo, cuando uno me pregunta a mí, ¿cómo va a ser la reactivación? Y la reactivación no la puedo mirar por el gasto público que cae frente a uno que no existía. Si yo tengo que empezar a ver, che, ¿qué pasa con la oferta de alquileres? Y está creciendo a ritmos vertiginosos y te encontrás con la realidad que hoy quien sale a alquilar
hoy un departamento, una casa, una vivienda, le sale más barato que Sin aquel que dudas. estaba alquilando y renovó el contrato en diciembre. Bueno, eso se tiene que normalizar porque quiere decir que ¿cuál es la verdadera oferta? ¿La que paga más por un simple ajuste de índices o el valor al cual hoy el mercado me ofrece 40 metros cuadrados? Lo mismo pasa con el patentamiento de autos, con la venta de autos usados. O sea, hay rubros que comienzan a reactivarse, pero en las estadísticas lo vamos a ver, te digo, dentro de 30 o 40 días, y por eso muchos que estamos o que acostumbrados a mirar el espejo retrovisor, decimos, che, estos primeros 3 meses fueron fáciles para el gobierno. A la flauta, se ve que no estuvieron los pantalones del gobierno, y los próximos 3 meses van a ser un poco más difíciles. Y yo no estoy tan seguro, creo que el gobierno puede llegar a estar más aliviado, pero coincido con lo que decíamos antes y enfatizabas bien, Mariano, que tienen que dejar, y también Fernando, de dejar de cometer errores infantiles, ¿no? Y ser Bien. mucho más precisos Bien. y no cometer errores porque están ahí las fieras dispuestas a tirarse encima para trabajar sobre esas debilidades, ¿no? Bien, Daniel, como siempre, muy generoso con nosotros. En cualquier momento nos encontramos. Te mandamos un abrazo. Muchísimas Un gracias. gran gusto para mí, gracias a ustedes. Un saludo, Mariano, Fernando. Chao, Que chao. tengas Dani. buena semana. Hay un tema, Fer, sí. nada más, que ayer habló Grabois, ¿no? Y también me hizo referencia a mí Sí. y a varios colegas, ¿no? Johnny Viale, Majul, etc. ¿Hablaste con él? No, yo en su momento sí. Él me hizo No, pero un digo, juicio. ahora no. No, ahora no. Porque me hizo un juicio a varios de los que en su momento investigamos y publicamos tema del FISU. Sí, sí. Él defendía mucho eso, inclusive nos acusó de haber mentido. Yo, por ejemplo, las notas que he hecho, siempre documentadas. A mí me pasaron notas de ahí adentro y hemos hecho los PDF, armamos renders para explicar claro. exactamente infografías de cómo se hizo. El hecho con toda información adentro, que inclusive es oficial, algunas las han puesto ellos mismos en sus Todos propias- ustedes trabajan con mucha rigurosidad. El periodismo de investigación, especialmente el de los diarios, es muy riguroso, pero Bueno, muy voy riguroso. a esto porque tuvo una mediación, etcétera, bueno, que sea lo que fuere, ¿no? Yo tengo la posibilidad de que a mí me respalde el diario. Claro. Si yo fuese un outsider, realmente me preocuparía. Tengo que bancar a un abogado que no tengo plata para bancarlo. Es un tema complicado. Cuando viene alguien que recibía tantos miles de millones de pesos, miles y miles de millones de pesos, que tiene un buffet, varios buffets de abogados Grabois. Es una cosa increíble. Por eso le hizo juicio a todos. Le hizo juicio a 8 periodistas. Y lo que remarco, que él decía eso, y fíjate vos, como ahora se está empezando, eso no quedó en nada, creo que no haya quedado en nada, ni siquiera fue a juicio, que me da la sensación, todavía tiene tiempo igual, porque él mismo renunció a su propia organización, o se apartó, y empezó a decir que cometieron cagadas, que todas las cosas que nosotros estuvimos diciendo, efectivamente teníamos razón, y lo vuelvo a refrendar. Esto a vos, Grabois, a Fernanda Mino, a quien conozco hace muchos años. La realidad es que hicieron cosas que no debían hacer, que era gastar la plata del Estado en muchas organizaciones y cooperativas que no ustedes auditaban. O si las auditaban, mandaban un militante que le pagaban obviamente todo lo que corresponde para viajar y auditar nada, porque finalmente terminaron, en la mayoría de los casos, haciendo nada y robándose la plata. Esa es la realidad. Porque hoy hay un montón de convenios con muchos municipios, con 15 de los 24 municipios del GBA, nada más. Hay que expolarlo a todo el país, que se firmaron convenios con el FISU y que de los 15 municipios casi nada se hizo y fueron miles de millones de pesos. Es cierto que este gobierno tiene un montón de equivocaciones, obvio, pero también es verdad, como decía Daniel Estico, que venimos del fondo del tarro. Hay que terminar esas obras que la plata nunca apareció y que nunca se hicieron, en lugares donde ni siquiera se pueden hacer, porque son lugares inundables. ¿Cómo vas a construir un barrio en un lugar donde vos construís cualquier cosa y se hunde? Porque estás cerca de un lago. Primero tenés que entubar el lago, tenés que hacer una cosa de sentido común. Bueno, estas son las cosas que evidentemente con la plata del FISU, entre otras partidas que hubo, nunca se hicieron y por las cuales Grabois está imputado y probablemente va a tener muchos problemas en la justicia. Más allá de que ayer me nombró, como a otros compañeros, repito, algo que refrendamos nosotros porque evidentemente sucedió. Obvio que cuando vos vas a la cárcel y les preguntás a los presos si son culpables o no, el 90% te van a decir que son inocentes. Esto siempre sucedió. Bueno, lo saludo. Puedo ir al diario tranquilo. ¿Sí? Muchas gracias. Bien. Guillermo Laferriere es coronel
retirado de las Fuerzas Armadas Argentinas y veterano de Malvinas. Y además es un especialista en geopolítica. El otro día charlábamos con él y hay un tema que, preocupados nosotros por las cuestiones de todos los días que tienen que ver con estas situaciones que recién denunciaba Mariano y que se denuncian permanentemente, a veces se nos escapan. ¿En qué lugar está situada la Argentina con relación a lo que para mí es una nueva guerra fría? Por ahora, aunque haya dos guerras calientes, la que se vive en Europa entre Rusia y Ucrania y la que se vive en Medio Oriente entre el ataque de Hamás a territorio israelí y la respuesta de los israelíes a territorio de Hamás. ¿En qué están las grandes potencias? ¿Dónde está parada China? ¿Dónde está parada los Estados Unidos? ¿Y dónde está parada Rusia? Porque además de Rusia tener una guerra con Ucrania, bueno, sigue siendo un actor principal de la escena internacional y alguien, esto debería advertirlo. Más, algunos anunciaron que Rusia iba a perder esta batalla con Ucrania y son aquellos que o tocan de oído o ponen mucha ideología en la situación y no viven la realidad como si la vive Guillermo. Guillermo, un saludo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor, Fernando, un gusto. Gracias por convocarme. Bien, bueno, hay una especie de guerra fría entre Estados Unidos, China, que se refleja en el aspecto comercial y no en el aspecto militar, aunque haya temas puntuales que yo después te voy a preguntar si estos pueden terminar en alguna acción bélica. Y también Rusia, que atiende la guerra por un lado, pero también atiende sus problemas con la OTAN por el otro. ¿Hay como una guerra fría entre ellos, que son las potencias, las superpotencias? A ver, hay tres grandes potencias, Fernando, que son Estados Unidos y China, que están ahí, casi a la par. Rusia es la tercera, pero está muy atrás, muy atrás. Y sí, el término Guerra Fría nos sirve para decir que hay una contienda no abierta, no militar específicamente, con acciones entre China y los Estados Unidos. Pero hay una diferencia fundamental con esa Guerra Fría, Fernando. En esa Guerra Fría que todos nosotros conocimos por nuestra edad, ¿no? La Unión Soviética no tenía nada para ofrecer, Fernando. ¿Qué podía ofrecer la Unión Soviética? Vencer políticamente, vencer militarmente o enfrentarse militarmente con Occidente, ¿ok? Pero no podía ofrecer lo que hoy ofrece China, que es financiamiento, desarrollo tecnológico, competencia para acceder a un mercado gigantesco. ¿Me comprendes, Fernando? Sí, sí, sí. Ese es el tema importante que hay, porque la competencia entre Estados Unidos y China no tiene que ver no es exclusivamente militar, no está centrada en lo militar, aunque sí tiene una parte en ese camino, sino que es en el tema comercial, tecnológico y de influencia política. Por eso es mucho, y termino con esto, es mucho más bravo, más complicado este desafío de China hoy que el que tenía la Unión Soviética en esa Guerra Fría. Bien, sabemos que los tres tienen armas nucleares y que hay algún otro país que también las tiene y que, bueno, el accionar de cualquiera de ellas provocaría una devastación. Siempre se apela uno a la racionalidad, aunque los presidentes parecen nada más que en apariencias que no están muy cuerdos, pero después cuando llega el momento de tener que reaccionar, Trump va y saluda y no tiene ningún problema de extender la mano a Putin y habla con los chinos. Los chinos tienen una manera en este momento de penetración que es la comercial, que es la más importante, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo. En este momento van en la delantera con respecto a Estados Unidos en ese sentido. Mire, Fernando, yo creo que van a la delantera no tanto por la capacidad que tienen, sino por lo que hacen. Porque fíjese que en África, desde hace décadas, no de hace unos pocos años, China está metida en casi todos los países con grandes inversiones, muchas de ellas extractivas, por supuesto, financiamiento de obras, etcétera, etcétera. Y Estados Unidos está muy por atrás de eso. Hay 4 o 5 países que miran a África con mucho interés y hacen cosas. China es el principal, la India, que está por ahí también, Rusia, Estados Unidos en menor medida y Brasil, Fernando,
Brasil. Entonces, China está muy por adelante de Estados Unidos en eso, en África. Desgraciadamente, desde hace muchos años, desgraciadamente porque yo me considero un hombre de Occidente, desgraciadamente Estados Unidos dejó de tener, como en la época de Kennedy, esa alianza para el progreso, una mirada de desarrollémonos juntos, sino que está muy, muy, muy pegado en los temas de seguridad del propio país. Entonces, con esa agenda es muy complicado poder llegar a todos los países. Y China no pregunta, Fernando, va a cualquier país de África, de América Latina y no pregunta la situación de derechos humanos, de minorías, no pregunta nada, va, hace negocios y se acabó. Esa es una diferencia también. Hoy escuchaba a un analista español, la pelea que tienen Biden y Trump en esta carrera hacia la presidencia. Uno ya la tiene, Biden, y el otro la quiere recuperar. Y la pelea era por China, y el tema era que Biden decía que cada coche eléctrico que entre de China va a tener el 100% de arancel, mientras que Trump le decía, no, el 50%, con el 50% es suficiente. Los chinos son lo suficientemente inteligentes, da la sensación, que hacen pelear a los presidentes de Estados Unidos en este momento por las inversiones, ¿no? Sí, a ver, ustedes recién estaban entrevistándolo a Stico, sí, que es un monstruo en economía. Yo lo que creo es que desgraciadamente Estados Unidos se ha encerrado en sí mismo, se ha hecho muy proteccionista, Fernando, muy cerrado a su mercado, inclusive con Trump. Entonces, todo lo que sea innovación, todo lo que sea producción en masa lo han perdido y de calidad. Y eso los chinos lo están haciendo, sí, es un grave problema. Es un grave problema. Y el problema es que no es algo que va a saltar ahora, Fernando, sino que estos países, estas grandes potencias, no miran hasta el martes de la semana que viene cómo viene la cosa, sino que miran a largo plazo, 20, 30 años adelante. Entonces están mirando que en ese interregno es muy probable que China tenga mayores capacidades que Estados Unidos. Ese es el problema. Guillermo, ¿dónde está parada la Argentina en esta lucha de los grandes titanes? Argentina es un país que hace décadas es irrelevante, Fernando. Es duro decirlo, pero en el contexto internacional no existimos. Esa es la realidad. No tenemos peso, no tenemos tampoco vocación de participar más allá de lo discursivo. Argentina tiene necesidad de reorganizarse, de crecer económicamente, de olvidar una política económica corporativa, abrirse al mundo y después, recién de eso, pensar en otra cosa. Argentina no es Brasil, Fernando, ni siquiera Chile, en el sentido de que tienen mirada, Brasil mira hacia el Pacífico, hacia el África, Chile mira mucho hacia el Oriente, está metido en todas esas reuniones que se hacen de los países asiáticos, lo mismo que Perú. Nosotros estamos muy aislados, no podemos salir de la boca oriental del Río de la Plata, estamos muy, muy lejos de todo eso. Desgraciadamente, la élite argentina, política, militar, empresaria, no entiende estos temas, no le interesan, creen que podemos vivir aislados del mundo y a mí me parece que eso es un error. Creo que en definitiva es un error, estamos muy aislados, no tenemos interacción y me parece sí que creo que lo que está apuntando es que lo que está tratando de hacer el gobierno es diferenciarse drásticamente, por ahí sobreactúa en algunas cosas, de una política aislacionista que ha tenido la Argentina durante décadas que ha sido nefasta a mi juicio. Bien, usted me dirá si es correcto lo que digo, si no me corrige sin ningún problema. Trump, mientras fue presidente de los Estados Unidos, le rehuyó a la guerra, a las fuerzas americanas que estaban en distintas partes. Sí. Biden no, Biden o la sostiene o está allí, hace declaraciones a veces dubitativas, no se entiende. En este último tiempo nosotros hemos establecido una relación, especialmente con el gobierno americano de Biden. Llegó aquí la jefa del Comando Sur, se habla de que va a haber un portaaviones cerca para hacer maniobras, que podría haber un puerto en Tierra del Fuego, también hecho con los norteamericanos. Pero yo los noto a los americanos, y lo charlaba el otro día con usted, con algo de impericia para la guerra. Si recuerdo Irak, Afganistán y Vietnam, digo, más allá de la gran participación que tuvieron en las guerras mundiales, en estas pequeñas guerras que son dolorosísimas todas, pifió mucho Estados Unidos. Sí, Fernando, lo hablamos el viernes en su programa de radio. Si usted mira desde el final de la Segunda Guerra Mundial hacia adelante, salvo la guerra del Golfo del 91, claro. Todos ¿Perdón? ¿Sí? No, digo que claro, tiene razón. Me olvidaba de esa. Todos los enfrentamientos militares norteamericanos fueron un desastre.
fueron un desastre. Y lo peor de todo, yo tengo acceso a publicaciones profesionales de Estados Unidos. No es que ellos no se dan cuenta de los errores que están cometiendo o que no lo ven. Tienen una gran libertad de publicación los propios militares norteamericanos y dicen esto va mal y expresan sus críticas. Pero el poder político y los altos mandos militares llegan a un tipo de acuerdo y se enfrascan en cosas que no pueden solucionar. Lo que usted mencionó de Afganistán, lo que mencionó de Vietnam, de Irak, fueron verdaderos desastres, Fernando, desastres que uno causó, para muchos creían, porque fue necesario cuando en noviembre de 2001, Estados Unidos entró a Afganistán, sacó al talibán del poder, recordemos que de ahí salió Al-Qaeda para atacar las Torres Gemelas y otros blancos más, pero en vez de retirarse, dejar 2 o 3 guarniciones para tocar y me voy, se quedaron con una política de construir un Estado moderno en un país medieval, Fernando. Claro. Tribal. Y en Irak hicieron lo mismo, peor todavía, porque incentivaron una guerra civil tremenda, se generó el Estado Islámico y generaron un descalabro en Medio Oriente que todavía hoy lo fijamos. Y yo le contaba que conociendo la zona de Vietnam, de Laos y Camboya, por más que tengan tropas entrenadas, nunca pude entender cómo Estados Unidos, sus fuerzas, que son quizás muy capaces y que en las películas nos muestran que ganan todas las batallas, nunca pude entender cómo se metieron en un territorio tan hostil. No únicamente hostil por la gente, sino por lo hostil, por lo agreste, por lo difícil, por sus ríos, por sus, sus formas de territorio. Yo digo, ¿cómo puede ser que el gobierno norteamericano haya permitido, la estrategia militar norteamericana haya permitido a venir que además los ataquen por la espalda, como los atacaron durante mucho tiempo, ¿no? Le doy 2 anécdotas. Francisco Franco, Fernando, Francisco Franco le escribe una carta a Eisenhower sobre el final de su mandato. Ya en el gobierno de Eisenhower estaban metidos tibiamente, pero se habían empezado a meter en Vietnam, Indochina se llamaban esos días. Y Franco le dice, no se metan en eso porque no van a poder salir. Y además, Thompson, que fue un oficial de muy alto cargo de la Fuerza Aérea Británica, el tipo que desarrolló la exitosísima campaña contra insurgente malaya que hicieron los británicos en Malasia entre el 52 y principios de los 60, asesoró al gobierno de Estados Unidos sobre lo que debían y no debían hacer en Vietnam. Y no le hicieron caso. Claro. No le hicieron caso. La soberbia es tremenda. Pero reitero algo, Fernando. Hubo oficiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que se daban cuenta de eso, presionaron todo lo que pudieron para cambiar el rumbo que estaban tomando las cosas, pero bueno, no tuvieron la fuerza suficiente. Bien, en este momento no tengo mucho tiempo, tengo 10 minutos y hay 2 situaciones que se viven en el mundo que todo el mundo le presta atención porque ahí hay sangre y hay muertos y hay rehenes. Una es la guerra de Rusia con Ucrania y lo otro es lo que está pasando en Medio Oriente. Dedíquele 5 minutos a cada uno. A ver, la guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra que acá hay mucha gente que le dice en 2 años los rusos no pudieron hacer nada. La gente olvida y se lo habla, Fernando, alguien que es de las ideas de la libertad. Yo no tengo nada que ver con Putin y un régimen autocrático como el que tiene, pero estoy analizando lo que sucede, ¿me comprende? Sí, sí. Rusia ha hecho una guerra de desgaste en Ucrania desde octubre del 2022 hasta este momento, donde ha destrozado entre 5 y 6 movilizaciones completas de los ucranianos y los rusos solamente hicieron 2 movilizaciones parciales. En los momentos en que estamos hablando, desde hace aproximadamente 72 horas, toda la zona del Oblast de Kharkov, al norte del frente, está siendo amenazado por los rusos en distintos lugares y lo que todo el mundo está esperando es que los rusos en este verano decidan directamente terminar la campaña. Eso se lo dije a usted el viernes. Sí, sí. Este invierno que pasó en Europa, podrían los rusos haber terminado la guerra. No lo terminaron por una cuestión política. Cuando usted dice terminar la guerra, ¿es quedarse hasta donde están? ¿El Donbass, Donetsk? No. Es quedarse en un sector que vaya entre el río Dnieper, que divide a Ucrania, el lado más o menos cerca de la orilla izquierda, la orilla digamos, y
continuando todo el río hasta una línea de alturas que están al sudeste de Kiev. Eso lo podrían haber hecho. No lo hacen porque están esperando a ver qué es lo que va a pasar en este verano cuando tengan el dato de quién puede ganar en Estados Unidos. Si gana Trump, que ya lo ha dicho, que él dice que esto lo termina rápidamente, los rusos, por lógica, van a tratar de posicionarse lo mejor posible para llegar a ese momento en que Trump llegue al poder en enero del año que viene, si llega. Si no gana Trump, que puede ganar Biden, es muy probable, Fernando, que veamos que la guerra se prolonga. Y ahí va un punto que se conoció hoy en Argentina. Han cambiado el ministro de Defensa en Rusia, han colocado a un economista tecnócrata, un tipo especialista en producción, y eso me parece que tiene que ver, porque los ministros de Defensa no hacen planificación militar. Claro. Tiene que ver, me parece, con la posibilidad de que la guerra se extienda y necesiten mayores capacidades que la que tienen, pero eso es una especulación. Bien, ¿y el tema de Israel? Israel, a mi juicio, yo no estoy muy en minoría con eso acá, Israel ha operado como debía operar, no tenía otra forma, pero ha tenido un problema gravísimo. Que este Biden, del cual hemos hablado, Fernando, desde hace aproximadamente 2-3 meses ha incidido muy negativamente sobre las operaciones militares de Israel, prácticamente ha generado un cese de fuego de hecho a todo el sudoeste, que es decir, la zona de Rafah que va hacia Egipto, porque los Estados Unidos de Biden tienen terror al votante radicalizado demócrata que apoya a los terroristas, apoya a Irán, a su relación monetaria con Irán, y ni hablar también de los líderes occidentales de Europa que también presionan por ese lado. Eso es un retroceso muy grande que ha tenido Israel, porque hace 50 años que no tenía esa dependencia de decisiones militares de parte de Estados Unidos. Le robo un segundo. Sí. Israel de hoy no es el Israel de la guerra de Yom Kippur, Fernando. No es un Israel que dependa de la ayuda militar de Estados Unidos tan críticamente como antes. No necesita. Pero hay un problema allí. Y el otro problema es el interno del país de Israel, que es toda esta situación de los rehenes, que hay que ver cuántos están vivos, las presiones que hay, y de un gobierno y que evidentemente está muy débil para enfrentar esto. Cierro. Olvídense de operaciones militares de Israel en el sur del Líbano para empujar a Hezbollah con este gobierno. No creo que eso suceda. La última, usted también en una charla, creo que conmigo, lo escuché en alguna de sus charlas, conferencias, dice que el poder de Irán está sobredimensionado. ¿Es así? Sí, estoy convencido. A ver, Irán tiene una sola capacidad que es la que a todo el mundo asusta, que es aquella que le permite proyectar acciones terroristas en cualquier parte del mundo. 2 veces vinieron acá a la Argentina. 2 veces. Y además sostener regímenes que los apoyan en distintos lugares, tanto en las Américas como en Europa. Pero su capacidad militar, Fernando, es pobre, no es la relevante que la gente cree. Su armada, su fuerza aérea están muy degradadas, sí tienen gran cantidad de misiles y de cohetes, pero no tienen una defensa aérea importante y efectiva. O sea, a mi juicio, es un actor que militarmente es importante, obviamente, pero no está a la altura de Israel. Y aparte no tiene armas nucleares. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿No tiene armas nucleares? No, porque hace años que Israel de forma encubierta viene trabajando en ese tema. No las tiene. Si las tuviera, Fernando, el discurso de los ayatolás sería muy distinto a Israel y las respuestas de Israel hacia Irán serían también diferentes. Ahí morigera mucho las cosas eso. Bien, yo quiero agradecerle su erudición, su capacidad. Es una clase cada vez que charlo con usted. Charlamos mucho con mi hijo, que lo admira también, Diego, y que alguna vez ha intercambiado alguna charla con usted. Ha sido un lujo para nosotros y lo molestaremos porque realmente usted además fue héroe de Malvinas, todo nuestro respeto, es coronel de la Nación y un estudiante de la geopolítica como pocos, no hay tanta gente. Hay muchos cronistas y periodistas que hablan porque reciben cables y entonces cuentan alguna historia porque le contó a alguien que tiene cierta ideología pero que no entiende de lo que es estar en un campo de batalla y entender este concierto mundial, y usted lo hace con mucha categoría y con mucha experiencia. Así que, Guillermo, le agradezco muchísimo.
No, muchas gracias y a disposición. Un gran abrazo de nuevo. Que Muchas siga gracias. muy bien, muy bien. El coronel retirado de las Fuerzas Argentinas Armadas, veterano de Malvinas, estudiante de geopolítica, conferencista de geopolítica, una autoridad, sin ninguna duda, que habla con la fluidez de China, Rusia, Estados Unidos, Irán y de las guerras. Y usted se da cuenta cuando uno sabe y cuando no te zanatean. Y en este caso, él se declara occidental, pero reconoce en Rusia una potencia y que ha ganado la guerra. Sí, ha ganado la guerra, esto está claro. Han llegado hasta donde quisieron y muy cerca de Kiev. Y Ucrania está en franca retirada y sin las ayudas que ha prometido la OTAN, que sabe que se mete en un problema, igual que Macron, que en algún momento intentó armar una fuerza armada de la OTAN para ayudar a los ucranianos en la guerra con Rusia. Pero estas son las cosas que pasan, donde los chinos, sigilosamente, sin utilizar armas de ningún tipo, comerciando en África, con los rusos, del que reciben el gas que iba a Alemania, ahora va a China, ¿sí? También comerciando con los Estados Unidos y haciéndolo pelear a los presidentes, los chinos también, aquí en la Argentina y en el resto de América, siguen avanzando lentamente con su negocio, que es una manera de penetrar y de estar. Bueno, espero que la hayan pasado bien, les agradezco. Estaremos con ustedes mañana.